Ah, y otra cosa, hablen fuerte y métanse a su Face y copien el enlace. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en la cuarta semana de los periodistas en vivo, transmitiendo desde aquí, desde la 21204, para que la gente sepa dónde andamos, ¿no? Estamos en pleno centro histórico y si oyen al señor del gas, pues es que aquí en Puebla a estas horas pasan los repartidores de las bombonas, dirían en España, de gas. Bueno, no sé con qué comenzar hoy, si con lo de José Antonio Meade, de esta cosa tan curiosa que dijo en Hidalgo ayer, volvió a cometer los errores del presidente Peña. Yo creo que es de generación esto, o de degeneración. ¿Qué tan importante es que un presidente o un candidato hablen correctamente? Ayer bien dijo, y si nos aseguramos que esos 6 retos están presentes, que esos 6 elementos los hemos resolvido de manera adecuada, y inmediatamente las redes empezaron a armar un desorden por todas partes, porque Meade dijo resolvido, como hace tiempo Peña Nieto dijo también algo similar, ¿no? Una conjugación también de un verbo, dijo algo similar. Comienzo con esto, o comienzo con la frase que publicó un facebookero: la ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de todos. Otra más, la semilla rebelde de la juventud está ocupando su teléfono celular. El tema de esta semana lo habíamos concebido en relación a estas relaciones que se dan hoy día a través de las redes sociales, del internet, la influencia que traemos en esto, y todo esto tiene que ver porque hoy día la gente pesca un error de un candidato presidencial y automáticamente lo viraliza y se vuelve un escándalo. También José Antonio Meade dijo ayer en una entrevista que es un lector, dices, oye, soy un lector voraz, desde las cosas más pues sublimes hasta las más prosaicas. Y entonces dice, ¿cuáles son los libros que han leído? Se acordarán del incidente de Peña Nieto en la feria de Guadalajara. Entonces dice, bueno, sinceramente soy un fanático de Harry Potter. Harry Potter. El Llano en Llamas, Pedro Páramo, La sombra del caudillo y Los Reyes Malditos. Esta serie de novelas sobre la historia de la corona de Francia, de Margot y de Catalina de Médicis y todo este asunto de la Edad Media. Y bueno, de alguna manera la presencia de las relaciones humanas en relación con el Internet se mueve ahora por esto, los teléfonos inteligentes, las nuevas generaciones rebeldes, o como verán, la generación de la semilla de la juventud rebelde está ocupada en su teléfono celular. Esa frase me gustó ayer, porque cuando nosotros éramos chavos, no he saludado, doctora Luis Oropesa, buenos días, pero es que no todo. Y eso no tenemos el celular. José Manuel Rodoreda, buenos días. Pero bueno, aplica en un rato más dijo Humberto Aguilar Coronado que venía, vamos a ver si cumple como machito. Pepe Ojeda viene un poco más tarde, tenía una cita, y a las 8:30 más o menos recibiremos a Gabriel Hinojosa Rivero, que fue el primer presidente municipal de un partido diferente al PRI. Y bueno, ahora es quien encabeza todo un movimiento de colecta de firmas para los candidatos independientes, y siempre ha estado muy presente en esta parte ciudadana, ya no de los partidos políticos, que también me parece que es una de las nuevas manifestaciones que estamos viviendo en relación también con la presencia de las redes. Cuando éramos chavos, hablábamos a la casa de la niña que nos gustaba, y si no nos contestaba ella y nos contestaba el papá, colgábamos el teléfono. Nadie se daba cuenta que éramos nosotros, ¿no? Hasta que después la muchacha se enteraba que había alguien que estaba friegue y que no te atrevías a decir. Hoy día las relaciones se dan con una facilidad a través de las redes, con las plataformas. Mañana viene un experto para platicarnos sobre todas las plataformas que hay, todas las aplicaciones, mejor dicho, que hay para relacionarse con otras personas en nuestra ciudad, fuera de nuestra ciudad, en México, en cualquier parte donde nosotros estemos. Y cómo es que esto está teniendo fuerza y está teniendo éxito. Entonces, ahí les dejo el tema mientras digan la regla, doctora. Bueno, finalmente creo que efectivamente las relaciones y la humanidad, ¿no?, está como moviéndose, está evolucionando, está cambiando. La tecnología nos está rebasando de una manera sorprendente y esto pues evidentemente obliga, ¿no?, a hacer uso de ella.
en cuanto a las relaciones humanas que se tejen dentro de las redes sociales, dentro del mundo de la tecnología, pues también estamos viendo cambios asombrosos. Creo que no hay que satanizar a las redes sociales, creo que no hay que satanizar a la tecnología. Hay historias de éxito, como hay historias también muy complicadas, ¿no? Una de los principales problemas que yo puedo ver como de manera cercana con el tema de las redes sociales es la despersonalización del individuo. Es decir, comienzas a interactuar con alguien a través de un teléfono, ¿no? De un gadget, de un aparato, pero no ya de pierdes, la persona exacto, pierdes el encuentro cercano, el encuentro próximo con esta persona. E insisto, hay muchos casos de éxito, por decirlo de alguna manera, de relaciones muy fuertes y muy fructíferas que se han dado a través de las redes sociales. Sí, yo otras, desgraciadamente, sí, claro, gente que se han conocido y se han enamorado a través de las redes y les ha ido muy bien, claro. Pues esto también depende de muchísimos factores, no podemos decir que solamente sea el factor tecnológico, ¿no? Sino también algunas otras cosas se deben tejer ahí, valores, etcétera. Pero sí también creo que es de no saberse manejar, que creo que es el problema actual. Desde la explosión de las redes sociales, sí tenemos una bomba de tiempo muy complicada ahí, y más con nuestra juventud, más con nuestra niñez. Es decir, estos chicos, los niños que comienzan a hacer uso de las redes sociales, es como muy fácil poderse involucrar en relaciones que pueden ser muy complicadas, muy peligrosas. Hoy día, y lo sabemos, tenemos redes de prostitución, tenemos redes de secuestro, tenemos redes de delincuencia organizada inmersas en las redes sociales, que evidentemente apuntan hacia la pesquisa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacia poder pescar a estos niños y a estos adolescentes que están un poco confundidos en el tema y caer muy fácil en las redes o en los brazos, ¿no? Virtuales de alguien que parece ser que los acoge en la red. Entonces sí es mucho el tema de educación, claro, de estar cerca de nuestros hijos, de nuestros jóvenes que tenemos más cercanos y tratar de ubicarnos en este tema. Pero bueno, aquí hay dos puntos. ¿Qué tan buenas son las redes sociales? ¿Qué tan malas son? Bueno, pues habrá que comenzar a desmembrar cada una de ellas para poder platicar más a fondo, ¿no? Es un poco qué tan buenas o qué tan malas son en función del uso que le estás dando, ¿no? Claro, claro. O sea, yo siento que las redes sociales, y ahorita más, es un poco como cuando salieron las computadoras. Cuando salieron las computadoras, tú llegabas a cualquier lugar donde tenían o empezaban a usar computadoras en plan de negocios y tenías gente que te decía, no, es que es lo que me dice la computadora. Y había gente que aunque le daban el reporte, seguía haciendo sus reportes manuales, ¿no? Entonces, ¿qué tanta credibilidad puede existir? ¿O qué tanto tenemos que hacerle caso a lo que sale en las redes sociales, ¿no? Claro. Ayer mismo salió una nota en Twitter, una balacera en Chiapas. Ah, claro, fue un video desde el viernes, se hizo viral de un video de una balacera dentro de una pues iglesia que decían que era Chiapas y resulta que no era Chiapas. Y resulta que no era Chiapas, ¿no? Entonces, sí es muy importante en plan de aspecto de noticias, en plan de quién es el que envía, es verificar un poco o tratar de verificar la veracidad, fuente, ¿no? La veracidad de la fuente, ¿no? O sea, sí, las famosas fake news que ahora están en boca de Trump y de todo el mundo. No, es que es impresionante la manipulación que hay con esto. Exactamente. Sí. Y eso creo que es la parte más negativa, ¿no? O sea, que se le está dando credibilidad, casi lo dice Internet, lo dice Twitter. Lo dice en las redes sociales. Es como si fuera, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces hay que creerlo, ¿no? Antes se decía, es que lo dijo Sabludowski. Exactamente. Bueno, tú eres muy niña, pero en mis épocas, para decir que algo era cierto, es que ya lo dijo Sabludowski. Y entonces se daba como que era cierto. Tus épocas eran las de Carpinteiro, no las de Sabludowski. Sí, pero no se decía lo dijo Carpinteiro, se decía lo dijo Sabludowski. Claro, sí, y creo que lo importante es eso, no verificar la fuente, es una de las cosas que más se y eso es lo que creo que hay que enseñar, y eso es lo que creo que hay que tratar de entender, o sea, no cualquier mensaje que venga le creas, y va un poco en función de lo que tú decías.
esas redes que se han hecho ya en plan de hacer daño, simple y Sí, sencillamente. pero vean el lado positivo, o sea, Yo como si no fuera por eso, yo te lo voy a decir una cosa. los errores de Peña, los errores de Meade, lo que está pasando en las precampañas o lo que si no fuera esto no tendría tanta penetración, tanto éxito, tanto pegue hacia la sociedad, ¿no? También hay que ver el lado bueno. No, eso es definitivamente, de no ser por estas cosas, seguiríamos siendo un país que viviríamos en Disneylandia, ¿no? Porque tú ves la prensa escrita, tú Pues ves la en prensa Puebla durante televisiva. los últimos 6 años Entonces, hemos vivido en Disneylandia, digo en Rapalandia. Estamos en Disneylandia, ¿por qué? Porque es lo que nos presentan los medios comunes de comunicación. Gracias a las redes nos enteramos precisamente de todo lo contrario. Pero es el uso que le puedes dar a las redes y finalmente es una herramienta social, es una herramienta poderosísima, muy potente, poderosa socialmente hablando. El problema es qué uso le sabemos dar. Entonces, cualquier herramienta que tú pongas en manos de un ignorante, pues evidentemente podrá ser altamente es como una pistola, como la pólvora, como todo esto. Doy los buenos días a Julián Vázquez Ortiz, a Guillermo Pérez, a Claudia Galindo, a José Ojeda Bustamante, que no está aquí, pero lo está viendo, a Gustavo Velarde, muchas gracias, a René Payán, que no falla desde Arizona, y a Humberto el Tigre Aguilar Coronado. Buenos días, mis queridos. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días. Redes sociales, impacto de redes sociales, lo que estamos viviendo hoy, donde la semilla de la nueva generación está ocupada viendo su... Fíjate, tú lo puedes ver, tú lo puedes seguir viendo. La fuerza de esto es cuántas líneas telefónicas hay en celulares contra cuántas líneas telefónicas hay. ¿Hace cuánto no hablas a tu casa? O sea, no, precisamente. O sea, fijo. Hay mucha gente que tiene el teléfono fijo para tener internet o claro, para tener otras cosas, pero ya no se usa, ¿no? Claro. Entonces, la otra ventaja que tienes es que, ahora sí, como yo digo en plan de broma, ¿no? Con mis amigos, gracias a tío Carlos Slim, ya podemos hablar sin costo a cualquier parte del mundo, ¿no? En tu línea fija, o sea, ahí está la diferencia. Pero fue una exigencia que al final... De acuerdo, pero exigencia o no, pero gracias a esas cosas puedes tener... Qué bueno que hemos resolvido ese tema. Exactamente. Como diría el candidato. El clásico. No es nada más el tema del teléfono, ¿eh? Acuérdate que para entrar a una red social puedes entrar a través de la computadora, a través de pues lo que estamos haciendo ahorita. Claro, exactamente. Tienes una serie de instrumentos que antes no tenías. Ahora, yo siempre he sido promotor de la libertad y del uso de las redes sociales. El grave problema que existe es cuando tiene cara, no solamente opina, que eso está muy bien, pero que ofenda a quien sí da la cara. Troll, Sí, o el que abusa de la red social solamente para ofender a alguien o para humillar o para demostrar. Me parece el anonimato, que ¿no? Que se esconden en el anonimato, se protegen tras el anonimato para poder desplegar una serie de opiniones, muchas veces sin fundamento, ofensivas, etc. Exactamente, la frase que... Sí, pero hay toda una estrategia y un conglomerado, hay un sistema que vamos a platicar en los próximos días sobre cómo se hacen las campañas negras a través de las redes sociales. O sea, hay ejércitos, no de personas, de ficticios que son inventados, que tienen un contrato, que tienen una cuenta en Twitter, en Face, en lo que tú quieras, y se dedican a molestar al que está diciendo cosas o a apoyar al que les interesa. Ya llegaron los rusos. Sí, ya llegaron los rusos. Oye, por fortuna con ellos también las rusas. Que antes solo estaba de las Olimpiadas. Sí, como que veo que el tema no les interesó mucho. No, claro, pero es que no quiero meterlos con Marta Erika y con Aldo Rivera. Mira, no, está muy bien. Aquí la desventaja es que en todo ese tipo de redes no tienes que identificarte. Tengo entendido que ya, por ejemplo, en Facebook ya no permiten que pongas cualquier cosa, sino tienes que poner... Cada vez es más estricto el control de seguridad de Facebook. Exactamente. Y el algoritmo también ya lo están variando para que no te caiga todo el mundo en las cosas. Y ya tiene que haber una cierta identificación. Aquí el problema con muchas de las redes es que te pones el apodo que quieras o haces lo que quieras, y entonces se está haciendo. No es precisamente lo que decía Humberto, que es la parte... negra, no digamos peligrosa, sino negra, es que
me pongo Juan Pérez y nadie checa si efectivamente soy Juan Pérez, ¿no? Y entonces el que está hablando es Juan Pérez, no, está hablando José Manuel Rodoreda, pero escondido en Juan Pérez. Ahora, también hay que decir una cosa, ¿eh? Hay una creatividad enorme en el uso de las redes sociales, precisamente para el manejo de diferentes temas, sobre todo el tema de la política, ¿no? Porque al subir a alguien una expresión, llámese Lozano, llámese el Tigre, llámese, bueno, Rodoreda no es político, pero hay mucha gente que le responde a uno. Es uno. más político que tú, Sí, lo sé, pero digamos, nada no más es que él no es partidista. partidista, o sea, es de la nueva generación, ¿me entiendes? Hay unos pluripartidistas. Mira, por ejemplo, hoy vi una muy buena que decía, Cuauhtémoc Blanco está logrando en política Oye, sí. lo que no ha hecho con la selección mexicana. Pero López Ya lleva Obrador le 3. levanta la mano y ganó las encuestas. Dice, ¿qué está Por eso, pasando? pero fíjate la creatividad. Dicen, empezó con el, me parece, PCI, se fue al PES y ahora está en Morena. A este paso, Cuauhtémoc Blanco va a llegar al 5º partido, lo que nunca ha logrado la selección mexicana. La verdad es que es una creatividad muy interesante. Eso sí tenemos como mexicanos, hay que Exactamente, reconocerlo y exactamente. tenemos ese reconocimiento mundial, tenemos una creatividad. Pero de que hay impacto en las redes sociales, hay impacto. Pero, a ver, ya llegó Gabriel Hinojosa y está ahí parado y me da mucha pase, pena. por ¿Ya favor. le ofrecieron un café por lo menos? Ofrécele un café por lo menos. Él dijo que a las 8:30, pero yo como si te quieres sentar desde ahorita, Gabriel, encantado. Bueno, a ver, nomás con café en las manos, porque después no te puedes parar. y entonces, decíamos ayer, ¿qué decíamos? No, estaba diciendo de Cuauhtémoc Blanco, de la cosa de Cuauhtémoc, de cómo bueno. Entonces, nadie puede negar el impacto de las redes sociales, pero pongo otro ejemplo. La encuesta que diario hace Joaquín López Dóriga. Sí. Pero también es una encuesta sumamente Bueno, no son manipulada. O sea, yo creo que ya. Yo creo que algo que se puede. No son encuestas. Fíjate que no son manipuladas. Sí, No, es- simplemente Doctora, son simplemente planteadas de una manera que los resultados no tienen ninguna es credibilidad, correcto. pero justifican el concepto editorial que tiene el teacher, que ya no es teacher, sino ya es ex-teacher. Tuitite. O sea, sí hay una manipulación Sí. en cuanto al resultado, a la manera de presentación, pero las preguntas pues, son preguntas que ahí están, que se Pero nada enganchan más. algunos y que Claro, entonces claro. se justifica el pensamiento del otro. Claro, porque el contraste es amplísimo entre, por ejemplo, la encuesta que sale hoy del Universal, con la que lleva, creo que un mes, Joaquín López Dóriga diciendo que Meade va en primer lugar. Pues Meade va en no, primer lugar. hombre, Mir está en último La lugar. verdad es que y- al final y del Anaya día está en segundo pierde lugar, credibilidad, y ¿no? López está en el En primero. el sondeo de López, este señor pues, está en primer lugar, porque es una cosa que pasa aquí y lo ves muy comúnmente, ¿no? No es una cosa que sea... Comentábamos hace... Muchos medios lo utilizan para el suceso, y ¿qué es lo que pasa? Y ya va bajando súbele, claro. métele. Y entonces claro, entran por los supuesto. encuestadores, los Un patitos, manipuleo, los todos. manipuleo que hace que ya quien cree en las encuestas. Vamos Claro. a partir Fíjate, Bueno, espérame. El sondeo que hizo Morena para designar candidato, que lo hemos comentado, no sé si con ustedes o con alguien más, el tema de que alguien pide cuáles fueron los resultados, ¿no? y que Y que ponen un candado para que durante De 5 5 años no años, se conozcan no, los resultados de las encuestas. A ver, De nada de la de nada sirve el transparencia. asunto, Sí, por claro, supuesto. de nada de la Claro, transparencia. por favor, hombre, creo que va en contra no solamente de la credibilidad, sino por supuesto en contra de la propia democracia, porque al final del día, social, por supuesto. claro, no dejan ni siquiera participar en otro tipo de proceso a los que están interesados en ello, y al final del día no saben si resultaron o no ganadores. ¿Y qué pasa si en 5 años el resultado demuestra que era diferente a la decisión que tomó el gran dedo? A ver, pero entonces toma ¿Qué pasa? fuerza ¿Qué pasa la con primera todo lo que frase que está leí, que no me pelaron. ¿Qué pasa? Yo no había llegado. La ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de Pero todos. fíjate el impacto de esa Fíjate la frase. frase. La verdad es que es Sí, una frase fuerte. muy profunda. Muy fuerte. Es una frase muy fuerte y es lo que hemos estado discutiendo en días anteriores, en donde, cuál es nuestro nivel de educación y de cultura para poder tomar la decisión en el momento en el que te colocas frente a una urna para emitir un voto. Adelante. Las conocen, ¿verdad? Sí. Yo no sé que no conozcas a ninguno.
Sí, Sigue, doctora. sí me parece que es una frase muy fuerte porque al final, ¿cuántas veces y cuántas historias no sabemos en el mundo en el que nos rodeamos y convivimos todos los días, en donde ni siquiera te das cuenta que la persona con la que estás platicando, que es el ciudadano de a pie, ha hecho un proceso racional para poder tener conciencia sobre quién va a emitir un voto ciudadano? Esa es la causa, la razón por la cual invité a Gabriel Hinojosa Rivero. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias por dedicar tu tiempo en venir con nosotros. Las nuevas generaciones a lo mejor no saben quién es Gabriel Hinojosa. Fue el primer presidente municipal de esta ciudad que no formó parte de un partido del PRI. Tradicional, del PRI. Jugó por el PAN, le pegaron en las espinillas los propios panistas en algún momento, pero bueno, prueba superada. Su padre fue fundador del PAN y después de eso Gabriel tomó un camino ajeno a los partidos políticos. Digamos que en este sentido fuiste una especie de pionero en Puebla o en la República Mexicana, no lo sé, porque tu movimiento, el 2G de la tercera generación, empezó a permear en algunos otros espacios. Hubo un momento en el que se juntaron intereses políticos para proponer que tú encabezaras nuevamente alguna presidencia municipal, incluso gubernatura en alianza con varios partidos políticos, y tú te negaste y dijiste, no, yo los partidos políticos no. Y a raíz de eso es que se ha desatado todo un movimiento que en algunos estados ha tenido éxito. A nivel nacional, Jorge Castañeda, indiscutiblemente, que también es uno de los iniciadores de la posibilidad de que haya candidatos independientes. Lo vemos ahora con los Twitter, lo vimos con el Bronco, lo vemos un poco con Margarita. En Puebla lo estamos viendo con Enrique Cárdenas Sánchez, con ¿cómo se llama esta niña Navarro? Angie Navarro, con un chico Pliego, Pliego, y Chicago. Y yo no me lo sé todavía, pero bueno, sobrino de Paco, ahí la dejamos. Pero, o sea, sí hay un despertar, y es que la gente está cansada de los partidos políticos. Y los políticos tradicionales, como aquí mi querido amigo, también empiezan a cansarse de los partidos en los que han militado por todos los cochupos, los arreglos en lo oscurito debajo de la mesa a la que son sometidos los candidatos también. Así es que, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Bueno, nomás una aclaración. En realidad, cuando me invitan en el PAN a ser candidato, yo no era panista. Ah, tú no eras panista. No era panista. Yo, ya que ganó la elección, me dicen, oye, es que esto me pareció congruente, ¿no? Pero ya luego de eso, 2004, yo decido que mejor mi batalla es desde la sociedad civil, y efectivamente ha habido todo un movimiento ciudadano reclamando la apertura democrática, que lo que tenemos es una simulación enorme, es un gran teatro, pero que está diseñado para que más o menos los mismos sigan, ¿no? Y no es permeable. El sistema no es permeable. Y en el papel de candidato a la presidencia municipal, Juanito Pérez. Y en el papel de diputado, el otro, Juanito Pérez, ¿no? Y ahí van todos. Bueno, controlan, sí hay caras nuevas, pero en esencia es controlar. Ahora, no está mal que los partidos sean los que propongan candidatos, pero tendría que haber partidos municipales, apertura, cuando el voto nulo se da y se siembra un poco la democracia partidista, entonces conceden graciosamente esto de los independientes, que era la mínima petición que traían. La válvula de escape. Sí, dijeron, estos nunca van a llegar, claro, de perico perro. De hecho, y en esencia es más tienen difícil ser un candidato independiente que el candidato del partido. Claro. Pero la sociedad pues se prende un poco y vienen muchos, como estamos viendo ahorita, pues es muy difícil. Y en Puebla, Rafael Moreno Valle, con su congreso que es totalmente incondicional, sean priistas, panistas, perredistas, todos le besan la mano, pues le hacen una reforma política a modo, porque aquí los días eran 20, se quejan de que son 30, se quejan de que aquí es el 3% y por ejemplo en la Ciudad de México solo el 1%, con 70,000 firmas ciudadanas puede ser candidato a jefe de gobierno. En Francia con 500 firmas más los llegó a ser candidato. Bueno, entonces aquí le hacen todavía una reforma porque el señor dice, aquí no pasa nadie, porque pues yo creo que ya tenía en mente el Moreno Vallato, gran visión, ¿verdad? Pero en Puebla es patético. Pues es el estado donde más
digamos, candados hay. Más difícil. piedras. Sí, el Ahora, descaradamente. La antidemocrático. Constitución, Beto Aguilar dice que vivimos en un sistema de partidos políticos y que para llegar al poder tienes que llegar a través de un partido. Bueno, Eso decía. ya no. Ahora se abre con Pero tenemos esa costumbre. Claro, al Seguimos final pensándolo. se sigue pensando eso. Fue una lucha larga, coincido con Gabriel. Yo fui uno de los promotores también de que se abriera este espacio, porque era un reclamo de la sociedad y era una falta que le hacía a la sociedad para no solamente fijarse en los partidos políticos. Ahora, desafortunadamente, ya también se le va a poder echar la culpa a los que llegan al poder a través de las candidaturas independientes de no haber cumplido con lo que antes solamente no cumplían los que llegaban al poder por los partidos políticos. A lo mejor Gabriel no coincide conmigo, pero ustedes me han escuchado una expresión que yo dije hace algunos años. A mí me parece que el Bronco fue el que catapultó las candidaturas ciudadanas. Y las enterró. Pero a mí me parece que el Bronco es el que enterró las candidaturas ciudadanas, por lo menos en unos cuantos años. ¿Por qué? Porque le falló a su sociedad que lo eligió, sin pensar que la sociedad no se fijó en él por ser un candidato independiente de partidos políticos, que se da su figura como independiente porque no le dieron una candidatura. O sea, como una necedad, como una rebeldía. No, fue una rebeldía que al final del día, a través de la figura del candidato independiente, llega al poder. A mí me parece que los candidatos independientes deben ser ciertamente independientes de partidos políticos y de grupos, pero también que no accedan a esa posición por el hecho de que en su partido político no se les otorgó una candidatura. Porque entonces la sociedad ve en esa figura del candidato independiente, sí a un rebelde, pero de su partido político, no a un rebelde de todo un sistema que pudo haber sido presentado de una manera distinta. Bueno, todos en ese sentido han sido rebeldes dentro de su partido político. No, y no quienes todos, no lo consiguen no fundan todos, otro no partido. todos, no Espérame, todos. fundan otro partido. Cárdenas, por ejemplo, Nerio, López Obrador, Bartlett mismo, No se, salen, pero no se fueron como candidatos independientes porque no había esa figura. El único que hace Cuando así hay- es Pedro Kumamoto. El único Exactamente, que ha sido el muchacho este de... Ferriz, ¿no? ¿Eh? Ferriz, ¿no? Pedro Ferriz, que Ferriz puede también. puede ser esa Cárdenas, lógica ¿no? también. Enrique Cárdenas, Enrique pero Enrique Cárdenas, exactamente. también se va porque no le dan la candidatura A ver, en Morena. ¿Cómo estarían las cosas en este momento si Cárdenas hubiera sido el candidato de Morena? A mí me parece que estaría... Las encuestas estarían disparadas en Ya favor de tendrían Morena. nuevo gobernador. Ya tendrían gobernador. Y esa es la Claro. explicación por la que lo bajaron. Esa es exactamente. Es decir, sabían que iba a mover todas las Sí, engranes. porque entra a un mercado electoral en donde iba a afectar precisamente al grupo de poder actual, al Partido Acción Nacional, en una gran cantidad de militantes y simpatizantes que pudiera ser atractiva la figura de él, y en otros grupos, digamos, de izquierda en Puebla, que también Enrique Cárdenas les resulta atractivo, Claro. es evidente. Doctora Oropesa, después José Manuel, que ya está ansioso. Lo que están comentando es muy cierto. Son estos engranes, ¿no? Que se ven, es esta mezcla en la que evidentemente puedes ver a los candidatos independientes emerger de los partidos políticos, en donde no tuvieron una acogida, en donde no tuvieron un respaldo, o en donde finalmente tampoco están cumpliendo filosóficamente con los intereses del propio partido. Entonces se lanzan los independientes con esta bandera para tratar de lograr una posición política importante. Bueno, eso también creo que dista mucho de lo que la ciudadanía podría entender como un candidato independiente. Es decir, ¿dónde está yo quisiera preguntarlo de esa manera, ¿dónde está este héroe social, no? En donde el que de verdad quiere salir y poder luchar por su estado, por su país, por su municipio, ¿en dónde está? Y no los tienes o no los ves por lo menos que salgan del anonimato. Sí los ves colgados a partidos políticos muy precisos que les brindan finalmente esta plataforma, ¿no? Me parece que... De hecho, la cuestión es, por ejemplo, el caso del Bronco. Hasta donde yo tengo entendido, el Bronco no ha renunciado al PRI, o no renunció al PRI cuando se lanzó. Por lo menos en sus mañas se nota eso. O sea, no, pero no era, o sea, no se supo de una renuncia al PRI. Ni Bartlett. Sí, o sea, No, Bartlett sí renunció. Sí, lo hizo oficial.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, independiente, ¿qué debemos entender por un candidato independiente? Aquel que no tiene un partido político. Está el caso de Cloutier. Cloutier sí renunció con tiempo al PAN, y estuvo prácticamente bastante más de un año sin estar militando en un partido como independiente en su función que traía de legislador, y se lanza ya como independiente. O sea, no tenía ninguna dependencia con ningún partido político. Está el caso de Pedro Kumamoto, que ese salió de la academia. Y ese sería el caso similar de Cárdenas. Como que no sé si cabe la figura de que si no formas parte del sistema, no importa si estás en el PAN, el PRI, el PRD, en el sistema, no tienes cabida. Ese es el mensaje. Pero es que hay que meter otra cuestión. O sea, Cárdenas en inicio iba con un partido, pero como candidato ciudadano. Claro. Y lo aclaró siempre no iba en el sentido de decir, me voy a afiliar a este partido. Y Morena lo invita en ese carácter. O sea, eres ciudadano, te invitamos. Es lo que está pasando ahorita con el ciudadano MIR. Bueno, es lo que está pasando con Ana Tere, que ya la invitaron a ser la candidata por la y lo que pasa será muy interesante lo que pasó y aquí nos vemos y aquí vemos el efecto de que pasó con Gabriel. A Gabriel lo invitaron como candidato ciudadano, y era un candidato ciudadano, no era ni siquiera un miembro de un partido político. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Yo creo que lo que debemos buscar es que entre una persona sin compromisos. Porque lo que sucede con los partidos políticos es que entran todos con compromisos. O que tengan compromiso con todos, como Ricardo Anaya, que juntó a muchos que no son compatibles. Sí, pero la cuestión es el que entra independiente. Yo pongo el caso de Kumamoto y pongo el caso de Cloutier. Entraron ya sin tener las ligas o los compromisos con un partido político, para tener que cumplirle al partido político en vez de cumplirle a los electores, que es a donde se tiene que llegar. Pero además, que las cuotas de partido. Pero es mucho más difícil. El propio sistema te muestra que es mucho más difícil, es prácticamente imposible el escenario en el que pueda llegar un candidato independiente si no viene protegido por el propio sistema. Pero permíteme, ya tenemos ahorita ejemplos que sí se puede. Porque llegaron estos dos casos que yo estoy mencionando, Cloutier y Kumamoto. Sí, pero 2 entre 500, José Manuel. De acuerdo. Claro, pero ¿cuántos? Eso fue la elección pasada. ¿Cuántos están llegando ahorita en el caso de Jalisco? ¿Cuántos están llegando? Porque los requisitos para ser candidato independiente son más suaves, son menores exactamente, que el resto de la República. Pero de acuerdo, pero también tiene la cuestión de que la gente ya le empezó a creer más al independiente que al otro. ¿Por qué? Porque eso sí han cumplido. También habrá que ver, por supuesto, la trayectoria del independiente, ¿no? El perfil del independiente para poder llegar y que tenga el apoyo social. Imagínate Jorge Morán Sanduzi como independiente, pues quién se lo va a creer, claro, por vida estado pegado. El caso de los dos casos estos, porque creo que hay que ir viendo precisamente los pasos que se están dando. Estas dos personas cumplieron lo que prometieron. En gran parte, a lo mejor no cumplieron todo, pero en gran parte cumplieron con lo que principalmente querían. Y lo lograron. ¿Y qué es lo que pasó? Son los dos primeros que llegaron a completar las firmas para poder ser candidatos a senador. Sí, la credibilidad social. Entonces, ¿qué pasa con el Bronco? El Bronco siguió utilizando su estructura administrativa de Nuevo León para sacar las firmas. A ver, Beto Aguilar, te veo medio pensativo. No, pensando en esto, mira, de verdad, yo soy uno de los que piensa que las candidaturas independientes deben de impulsarse. En un sistema democrático hace falta este tipo de figuras críticas, este tipo de figuras que puedan tener otra visión de la política, de lo social y de la propuesta para las políticas públicas. Desafortunadamente, no veo cómo hoy los ejemplos más representativos de candidatos independientes para la presidencia de la República, por lo menos, puedan motivar al electorado, ¿sí?, a votar por ellos. A ver, Margarita Zavala se va como independiente porque no le dan la candidatura. Lo que decíamos al principio. El Bronco se mete de independiente, pero todos sabemos que le ha fallado a la sociedad porque dijo él que iba a cumplir su mandato y que no se iba a ir de candidato a la presidencia de la República porque él no era un trapecista ni un payaso, no es que tantas cosas dijo en su momento.
Armando Ríos Y Peter, las firmó ante notario. y las firma ante notario y todo. Armando Ríos Peter viene de un partido político y se va, no porque no le dieran la candidatura a la presidencia de la República, yo creo que en su partido jamás pensaron que Armando pudiese ser candidato a la presidencia de la República. Pero esos tres casos, Pero ya juntó las firmas. junta las firmas y todo, está en Es revisión. más, yo le parece, di mi todo. firma. Hay que Armando, verlos. bueno. No, Armando es un Trae un hombre buen inteligente, es un hombre inteligente, es joven, trae discurso, sin duda alguna. El tema es que la sociedad se voltea a verlo y en las encuestas, por ejemplo, de hoy, que saque el Universal, Sí. la mejor posicionada está con un 4%, que es Margarita Zavala. Entonces, aquello que se anunció, que la gran desbandada del PAN, cuando se va a Margarita Zavala, iba a darle la fortaleza suficiente como para ubicarla en el terreno de la competencia electoral, me parece que no se ha dado y veo muy complicado que se vaya a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos tenemos que seguir promoviendo eso, suavizando los candados o los requisitos para que se pueda entrar a la competencia y no que sea el litigio electoral, el litigio por el respeto a los derechos fundamentales, el que dé la oportunidad de participar, como sucedió aquí en el caso de Puebla. Es decir, litigar para que te bajen los requisitos, que el gobernante le ordena a su Congreso, los eleve para que no haya otra competencia que no sea la que él pueda controlar en los diferentes partidos políticos. Eso no puede ser en la democracia, no puede ser. Y sí, respondo a Pero ese... tus amigos panistas votaron por eso. Los nuevos panistas de ahí. Bueno, y mira... Pablito Rodríguez dirigió la votación bueno, en pues, favor bueno, de eso. pero a lo que iba es a esto, el comentario que hiciste, sí, hasta los que estamos en los partidos políticos estamos molestos por esa situación. Yo soy uno de ellos y lo he dicho en todas partes. Me parece que las cosas se están haciendo mal. Ahora, si al final del día el partido político hace o pone sus reglas, uno acepta las reglas de un partido político, ¿de acuerdo? Sí, y entonces tiene que aceptar las reglas de un partido político. Sí, porque por eso si no, estás dentro del estás partido, dentro de aceptas un sus partido. normas. Pero aceptar las reglas constitucionales que se te ponen para impedir que tú puedas participar, eso sí me parece un exceso. Porque entonces lo que estás haciendo es desmotivar a que los auténticos ciudadanos que quieren jugar, mira, ya no lo digo por nosotros, que estamos medio veteranos, no, hay gente joven que sí tiene, de verdad, ganas de participar. Hablas de ese lado de la mesa. A ver, joven Rodoreda, por Mira, favor. yo creo que hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Mencionaste que se tiene que litigar para lograr las cosas porque están mal. No más que tenemos un grupo de diputados que si en la elección pasada les ganaron 2 amparos, y pongo el caso de la territorialidad, Sí. ¿por qué no modificaron la ley? ¿O por qué no corren a los ¿Por qué, no, diputados? ¿Por qué tienen que esperar a que venga un tercer amparo, como ya se los dieron, y va a venir Se un les cuarto, ordena un quinto y un sexto? Se les ordena, claro. ¿Me entiendes? ¿Dónde está esa de los señores diputados que tienen que hacerlo? Por el otro lado, hablan de los independientes. Si mal no recuerdo, la última vez que hice alguna suma de los datos que presenta el INE en su página, hay 41, 42 candidatos a presidentes de la República. No nomás son 3. Sí, hay algunos gente que no tienen ninguna firma. Sí. Algunos no tienen ninguna firma, pero la suma de todos ellos rebasan los 3 millones de firmas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía hay más de 3 millones. Que echa la ley, de echa gente la trampa, que ¿no? está- O sea, que sean muchos para que no junten. No, que le está haciendo que está diciendo sí hay que darles chance a los Sí, independientes. pero si El le pones descontento 36 ciudadano, ofertas, claro. pues es más No, difícil. pero por eso, hay muchos que no, por eso hice la mención, hay muchos que no tienen, que tienen ceros. Pero ya el hecho de que haya más de 3 millones de firmas, tan solo para candidatos a presidente de la República, y más de 5 y pico millones de firmas para lo que son candidatos federales, pues eso tiene que ser un poco abrir los ojos a los legisladores, tiene que serlo, para que empiecen a ¿Cuántos votos notar que ganó la Peña? sociedad... 15, 16. Sí, Como 12, ¿no? 12 millones. No, menos, ¿no? Como 18.
No, a lo que me refiero. Hemos volvido. Hemos volvido al pasado. No, aquí yo no tengo el dato de cuánta gente votó No, yo en la tampoco, última no, elección, no, te la veo. pero creo que estos 5 y pico millones Sí, deberían de firmas Tienen deben de un peso en la Ponle, vida. peso a un específico. legislador sensible debería Claro, pesarle, pero exactamente. la verdad es que no. 6 millones de votos es un punto porcentual si consideramos que votan 60 millones de mexicanos de un padrón, 10%. perdóname, de una población de 120 millones de votos. Sí, pero no están empadronados 120. No, están 60, por eso. Y Ese votan potencial- 30. Ese potencial sería el 1%, 50%. si votan 30 es el 0.5%, es correcto, ¿sí? Pero es un número... No. Esas cuentas de En los matemáticas políticos. yo creo que sí, yo pasé exento, por lo menos en la preparatoria, gracias a Luis. Aritmética política. Profesor, pero Solamente aritmética, está Pitágoras fácil. no era del PRI, No, pero no. tampoco era del PAN. Bueno, pero a lo mejor sin ser tan exactos, lo que se pretende, Claro, ¿no? claro. Señalar es justamente eso. Sí, ya, que pero por tampoco- ser tampoco ciudadanos me- de- No, es que sí es importante, de la porque es mucho más sociedad. del 10%. Claro, Ahora, es mucho más del 10%. 10%. Es más del 10%. 6 millones contra 30 millones que Es hayan más del votado, 6%. Más que el 6%. Es casi el 20%. Casi el 20%. Lo cual quiere decir que el presidente de México, el que vaya a ser, va a tener en contra a una presencia que no quiere a un candidato emanado de un partido político, independientemente de quién sea el partido y el candidato. Ah, no, pero llevamos 3 o 4 elecciones en donde el presidente de la República llega a gobernar sin la mayoría de los votos. Claro, 20%, sí. ¿no? claro, sumados los votos de toda la Y eso fue de las oposición. cosas que no se logró. La segunda vuelta fue perdida por la reforma. Yo Eso quería sería ideal, ¿no? aportarte Eso eso, no. la génesis de esta discusión, porque la reforma política se da por el movimiento del voto nulo, la clase política se da cuenta de esto, cuando ven que un 7% nacional dice, ya no voto yo porque ustedes son unos payasos, ¿no? Entonces reaccionan con una reforma política que la van descafeinando el Senado, la Cámara de Diputados, Chávez, Peña Nieto, que dice una barbaridad en ese entonces, y no, si no queremos que participen, lo que queremos es regresar al PRI de antes, donde nosotros mandábamos. Y la sociedad se pone como loca, reculan, porque yo creo que la palabra está bien aplicada ahí, y Chávez dice, bueno, vamos a darle su reformita política, ¿no? Pero, primero, el nombre independiente es profundamente desafortunado. Debería ser candidato sin partido. Porque nos estamos metiendo en la discusión de que son independientes o no. Claro, Y la o discusión ciudadanos correcta simplemente. es todo ciudadano debería de tener derecho a postular. De una manera, con algún requisito razonable. Pero es la misma discusión bizantina y te doy la razón de si los que pertenecemos a un partido político somos ciudadanos o no. Bueno. Y entonces los movimientos ciudadanos son los que no pertenecen a partidos. Voy Es para allá porque discusiones. en esto no estoy de acuerdo con Humberto. Y cuando se armó la cumbre ciudadana y se discutió y se aportó, la mayoría de los activistas ciudadanos dijeron, los partidos, porque esos los odiamos y no sé qué, y esos no deberían de tener el derecho. Y yo dije, no, sí deben de tener también el derecho. Si en su partido los maltratan, si les da la gana, si piensan salirse, son ciudadanos. O sea, yo no estuve de acuerdo con que a los señores de los partidos les quitaran el derecho de ser independientes. Hoy están metiendo recursos jurídicos y están ganando. Claramente tienen, pero entonces eso es un revanchismo hacia los partidos, como si el señor que ha estado en un partido, como aquí Humberto y yo, ya tuviéramos una especie de cira político. Exacto. No, pues no estoy de acuerdo. El señor tiene sus derechos igual que tú, igual. Entonces, se peleó por la segunda vuelta, lo que dice José Manuel. Eso sería interesante. Eso sería la esencia, porque tú no puedes, queremos 10, 12 propuestas, lo que muy bien dice Humberto, queremos que emerjan propuestas, que haya crítica, que salgan cosas nuevas, pero sin segunda vuelta es una locura. Claro. Y el PRI es enemigo jurado de la segunda vuelta, porque el PRI se la está ingeniando para cada vez ganar con menor porcentaje. Porque lo único que tienen que hacer es dividir y dividir y dividir, y su porcentaje de bateo viene bajando del 35 al 28. Yo creo que hoy si se llevan el 25 ya les fue bien, ¿verdad? Entonces es una defensa de me quedo en el poder anulando derechos ciudadanos y evitando que se consolide una voluntad popular. Entonces yo creo que todo eso estuvo ahí, estuvo mal hecho. Yo creo que los candidatos sin partido no son de ninguna manera garantía de calidad.
como tampoco, por desgracia, son los candidatos de los partidos, que debieran de ser. Que una institución debe de filtrar a sus candidatos. Un independiente puede ser un loco, Mira, puede ser el caso de Puebla, que es el que conocemos más de cerca todos. Una alianza. Lo recoge el PAN, o sea, lo rescata de la ignominia de no sentirse bien en el PRI, Manuel Espino, muy amigo de Beto Aguilar, y el Baster y todo eso, bien, ahí lo jalan para el PAN, lo meten y hacen una alianza. Sí. Porque Paco PAN, Freire no lo... no, perdón. Oficialmente Más está orgulloso, Freire culpable de orgulloso de haberlo invitado. Pues solo por eso no cuentes conmigo. Bueno, al margen de ese asunto, pero forman una alianza, ¿no? Donde va el PAN, va el PRD, no me acuerdo cuál otro, y se llama Compromiso por Puebla. Sí. Y entonces ganan, man. Y bueno, ya todo el mundo siente feliz porque sacaron al precioso de Casa Puebla y llega el hermoso. ¿Y gobierna quién? En el primer programa, Beto decía, es que los panistas no hemos gobernado en Puebla. Porque el PAN no ha gobernado en Puebla, ni el PRD ha gobernado, ni Compromiso por Puebla claro. ha gobernado en Puebla. O sea, el gabinete de Rafael no fue panista. Se hicieron panistas, como tú estás diciendo, ya porque, bueno, pues nos dieron la firma para poder ganar, pues nos hacemos ahora primero los adherentes y luego los militantes, y luego controlamos el PAN y corremos a Lalo Rivera y corremos a los que no nos gusten de acá, los mandamos a otra parte y nos quedamos con la parte. Y ven lo que está pasando ahora, vuelven las cosas al nivel de hace 8 años. Ni Rafael tiene todo para ganar, ni el PAN tradicional tiene todo para ganar, y se tienen que volver a sentar y a lamerse las heridas, y como dicen en el pueblo de Veracruz, donde se crían cerdos, los cochinos no se vuelven. ¿Cómo es? Pero yo creo que en realidad, digamos, eso de que no han gobernado los panistas, en el sentido de doctrina, es cierto. O sea, pero la verdad es que hay que decir que ya todos los partidos olvidaron su doctrina. O sea, ya en este país la doctrina valió gorro, porque yo casi podría firmarte los estatutos de cualquier partido. Nadie se lo sabe. Menos curiosamente los del PT, esos están pero loquísimos. Son maoístas, leninistas, hay que leerlos. Pero los demás, yo, tachando 2 o 3 cositas, digo, ¿dónde firmo? Está padre este partido. Los principios de doctrina han sido puestos totalmente en el closet. Y los partidos ya son pragmáticos. Se han concentrado únicamente en la lucha por el poder. Esos son también los argumentos de Margarita para decir, ya me voy. Si este partido ya está en eso, pues ¿dónde estamos los doctrinales, no? Pero ciertamente no hay, si hubiera panistas de doctrina, de convicción que gobernaran, pues diría, pues qué maravilla, porque como dijo Lozano ahora que renunció, no, si los principios del PAN me encantan, si fueran congruentes con ellos me regreso al PAN, pero no son congruentes. Pero fíjate, qué curioso. Dice que ya no es ese PAN del que se enamoró. Sí, se enamoró en el 2005 con su cuate Calderón, porque en el 2000, tú lo recordarás claramente, era priista, sí, era priista y compitió aquí en Puebla, y lo que perdió, pero lo que hacía era denostar al PAN, atacar al PAN y atacar en lo personal también a Vicente Fox, que era el candidato del PAN. 5 años después se enamora de los principios del PAN que había atacado, porque su cuate Calderón va a la presidencia de la República, y 12 años después se desenamora de esos principios del PAN. No, a ver. Es muy enamoradista. Exacto, es muy enamoradista. No, que eso es lo que pasa, que las caras ya no le favorecen a él para su proyecto personal. Así de sencillo. Ese es el problema. No son los principios, claro, no son los principios ahí están. Es la aplicación práctica de los principios que en teoría política se llama ideología. Eso es lo que ha fallado a los partidos políticos. Claro. Bajar del hecho político, del juicio doctrinario al hecho político concreto. Los politólogos cada vez asientan más que las ideologías se han terminado. Por eso las teorías de Bauman son tan... Claro, por eso, porque no han bajado... No han bajado, no la dejan hablar. Nada más, doctora, mujer, solo esto, no han bajado del juicio doctrinario al hecho político. Respeten ese es el tema, doctora, tiene usted todos mis demás espacios de tiempo. Estamos en la violencia, eso es violencia, que no dejen hablar, ¿verdad? Nunca me... Yo quisiera irme como un plano más atrás.
¿no? Es decir, podemos analizar todos estos juegos y todos estos enroques políticos en donde, por supuesto, las alianzas entre partidos, por supuesto, las fusiones, ¿no? Para poder empoderar a un candidato, a un ciudadano para esta toma y ejercicio del poder. Y digo ejercicio del poder, yo siempre me he preguntado en qué momento el político deja de ser político y se pone a trabajar, ¿no? Al final es algo que siempre Si tiene deja como, de ser político, se pone a robar, como ¿no? inquietud, ¿no? O sea, ¿en qué momento se deja de hacer política para ponerse a trabajar? Sí creo que, y escuchando toda esta conversación, lo que vemos, y es socialmente visible y admisible también, es el tema de llegar al poder, ¿no? Todos estos juegos y todos estos manejos que se hacen tienen una finalidad, y la finalidad es llegar al poder. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué se llega al poder? Al final hay que gobernar. Claro. Entonces, si tuviéramos una historia de un buen gobierno o de buenos resultados a través de los gobiernos que nosotros como ciudadanos hemos elegido, hombre, creo que se valdría establecer todos estos juegos y mecanismos para poder apoyar a estos candidatos y a estos personajes, a estas cúpulas de poder. Pero lo cierto es que vemos la Casa Blanca tenemos como muchas historias y cercanas, un poco más lejanas, desde el municipio hasta los estados, hasta la presidencia de la República, en donde te das cuenta que lo único que hay es esta ansia por el poder, este ejercicio. Y por el dinero. ¿no? Claro, por el poder, en donde el pueblo queda en un plano inferior, en donde la finalidad para llegar a gobernar, que es tu pueblo, se pierde de vista, y hay que empoderarse de una manera absoluta, buscando todas estas alianzas y todos estos manejos que la verdad lastiman. Entonces volvemos al punto en donde la sociedad efectivamente está muy enojada, está muy molesta, ya no hay credibilidad en partidos políticos, ya no creemos tampoco en los independientes, es decir, lo venimos analizando, ¿no? ¿De dónde salen los propios independientes? De los partidos que no los acogen, en donde el independiente se da cuenta de que no puedo llegar por acá, entonces tengo que buscar una vía alterna para poder lograr mi objetivo personal. Ojo, porque yo no encuentro, por lo menos no lo he visto con claridad, en dónde está el político entregado realmente a esta ideología de la que estamos hablando, a esta ideología, a este compromiso social, a estas ganas de verdad de querer hacer algo por México antes que hacerlo por él mismo. Es Pues como sí, idealista, ¿no? No, es que aquí te faltó. El objetivo que tienen es llegar al poder, partidos políticos y personas. Y el segundo objetivo que tienen es mantenerse en el poder. Claro, claro. Y ahí es donde Claro. está el problema. O sea, Exacto. en ningún momento es quiero llegar al poder para servir, sino quiero llegar al poder para servirme. Claro, y bien lo dices, y lo vemos, ¿no? En donde llego yo, pero ya vengo preparando a mi esposa o a mi hijo. A ver, eso. ¿no? Entonces ya con estas líneas de Esas- herencia política en donde ni siquiera hay una Familia. pena. Si todos nos damos cuenta de eso, porque yo creo que todos nos damos cuenta que es un error que deja Blanca que haga a su hija, Tony a su hijo, Rafael a su esposa. En Puebla hay otros casos, ¿no? El de los Morales, por ejemplo, ¿no? La familia entraron todos los hermanos juntos, y bueno, pero si tú ves ahorita, el hijo de Melquiades, pues ahí está metido. El hijo de Chucho está en seguridad, el otro hijo de Chucho está en el tribunal, o sea, el yerno está en el Congreso del Estado, en la historia. O sea, estas cosas son las que han hecho que los políticos se alejen de los partidos, o los ciudadanos rechazan a los políticos que vienen de los partidos donde sucede. Y si esto pasa, no se dan cuenta por qué seguir insistiendo, por qué la necesidad de que Marta Erika sea candidata por el PAN, ¿por qué? Los panistas no lo valoran, Ricardo no lo valora, Santiago Cruz no lo valoró, Adame no lo valoró, o sea, ¿tú qué sabes? Te voy a decir, te voy a hacer una confesión pública. Como decía Ortiz Pinchetti, reflexiones públicas, confesiones privadas, en el libro que tiene, ¿no? Una vez, hace muchos años, mi esposa, que no se dedica para nada a la política, ni mucho menos, me dijo, bendito Dios, me dijo, oye, pero pues si Felipe Calderón es diputado federal y Margarita es diputada local, y si fulano de tal es presidente municipal y su esposa es regidora, y si fulano de tal es senador y su esposa es tal,
¿cuándo entro a la política yo? Y le dije, el día que tú entres, ese día me salgo yo. ¿Por qué? O sea, ¿está próximo? No, eso fue hace 15 años. No. Fue hace como 15 años. ¿Y por qué? Porque cuando entran ya ese tipo de afectos familiares a una carrera o una actividad como es la política, en donde tienes más factores que inciden en el resultado que en cualquier otra actividad, entonces estás ya dándole un golpe a la autenticidad en la actuación. Porque el dicho aquel de que duele más el cuero que la camisa es cierto. Dejas de ser objetivo cuando hay un afecto familiar inserto en tu actividad política. Y dejas de ser objetivo porque tratas más de jalar hacia tu ranchito, hacia tu corral, que al beneficio colectivo. A ver, tú a un hijo no lo sacrificas. Políticamente hablando. Estamos hablando políticamente. O sea, meto a mi hijo para que sea, pues quédate con eso, amarro mi relación con el poder federal, con el que vaya a ser presidente, etcétera. Estamos dentro. Pero a la reina en el ajedrez se le sacrifica para salvar al rey. Lo leí en alguna columna. Bueno, a ver, gracias a Noex Balanqué, gracias a Mau Repska, gracias a Enrique Recordosa, mira, desde Barcelona, saludos Enrique, a Georgina Adelaida también, muchas gracias. Estamos en Barcelona, habla en catalán para que nos envíen. No lo hablo. ¿No hablas en catalán? A mí ya se me olvidó. Además gastas euros catalanes. Yo agrego la Saludos búsqueda. a Cataluña. Yo quisiera agregar aquí una cosa, el famoso nepotismo que tanto se castiga. ¿Por qué razones? Porque el propio país no tiene un plan a largo plazo. En cualquier empresa, y no quiero decir que un país sea una empresa, el nepotismo, si se usa bien, es entrar en igualdad de condiciones. Si hay dos personas que están queriendo trabajar en igualdad de condiciones, entraría el mío, ¿no? O sea, mi pariente. Pero en función de qué, que tiene que seguir un plan a largo plazo, que es el que tiene marcado la empresa. El país, el problema es que hay planes allá, más allá de 6 años. El más largo son 6 años. Partidos, ¿no? Entonces, tiene que hacerse, si estuvieran planes de ese lado, no habría problema si se actuara realmente en igualdad de circunstancias, entraría mi familiar. ¿Por qué? Porque además es la persona que tienes confianza. O sea, Ahora, bueno, y quizá también hay que hablar de la preparación que por eso, tiene, bueno, de la preparación que se debe tener para poder accesar. En igualdad de circunstancias, Sí, claro. o sea, tú lo pones a competir a tu pariente con el ejército. ¿Eso es ético? Sí, Yo también creo. Sí, pero lo que no puedes es colocar Lo que no puedes hacer es por dedazo. por dedazo, Ese es el claro. tema. Que no se me mal. Y cargar la balanza para claro, vencer a con tu pariente. Eso una preparación está mal. No se me malinterprete. Si Claro. tiene calidad, capacidades y perfil para estar, perfecto. Y si no tiene una A ver, intervención tú en tienes lo más otro, calidad y capacidades y perfil político y has tenido más militancia, has tenido más cargo de elección popular que Marta Erika. pues sí, Pero no fuiste considerado. porque no Porque tengo, no estás casado con o sea, Rafael. no tengo Y se vería otra, muy mal que estuvieras casado con pero Rafael. muy mal. El patrocinio de... no tengo ningún familiar arriba de esta posición que pudiese incidir en este asunto. Y yo, evidentemente, lo rechazaría. ¿Por qué? Pues todo lo que yo he hecho ha sido, pues hombre, a través de esfuerzo y de trabajo. A mí nadie me ha puesto, es más, aquí digo, no es reclamo, pero también yo he estado fuera de la política una vez que he tenido oportunidades. Ah, y he pues tú vuelto. estuviste con Gabriel Estuve en la con Secretaría de Gabriel, Gobierno, por supuesto, claro. y tuve el enorme privilegio de trabajar con él. Pero, ¿por qué se puede, Gabriel? Ah, bueno, pues circunstancias de la vida. La respuesta sigue siendo la misma. No hubo química. Exacto. Pero uno se forja, uno se forja y trabaja y todo, y lo platicamos después, unos años después, Gabriel, José y yo. Pero si tú, Tantos años después nos enteramos del porqué. si tú estás ahí solamente porque tienes una ¿cómo se llama? Afecto sanguíneo, Consanguinidad. o sea, una consanguinidad, pues, con el que tiene el poder, afiliación sanguínea, filiación sanguínea, entonces eso sí está mal. Y el uso del poder para eso. Ahora, yo digo, nomás defiéndolo al rato.
La búsqueda del poder me parece totalmente legítima. La pregunta no es que, qué bárbaro está buscando el poder. Claro. No, es legítimo Lo que buscar tenemos el que poder. preguntarnos La pregunta es, después es ¿para qué? ¿qué vas a hacer con el poder? Exactamente. ¿Qué Dos, vas a hacer? repito lo mismo que los de los Esa sería la pregunta realmente. ¿Para qué quieres el Claro, poder? y ese tiene que ser usarlo de manera congruente con una ideología de un partido. Las instituciones partidistas son indispensables. Yo lo que lucho es partidos municipales, que abran más partidos, que hagan segunda vuelta, que los partidos sean instituciones serias, que nos filtren gente, que sea congruente con su ideología. Un partido tiene que significar algo. Ya no significa nada cuando tú ves a Moreno Valle dentro del PAN o a Lozano. Digo, Moreno Valle tiene derecho a tener su propia ideología. No tiene nada que ver con la del PAN. Yo no sé con cuál tiene que ver, pero ciertamente ya es una locura. Pero, business, ¿no? Yo creo. Entonces yo sí defiendo eso. Ahora, lo de los parientes, nada más tantito, doctor. Digamos, yo tampoco le puedo quitar el derecho a un pariente mío porque trae el apellido de que ahora ya no puede. No. Pero reconozco que el El caso de los Morales el es diferente. pueblo le tiene una vasca a los parientes que es irracional. Digo, a lo mejor basada en el pasado, en malas experiencias, en el papá metiendo al hijo y estas dinastías. Pero realmente, hablemos de derecho, no es racional. Yo tengo un hijo que ojalá se metiera a la política algún día. Sí, pues, está súper preparado, se fue a una universidad en Francia para políticas públicas. El cuate no quiere meterse, ¿no? Pero le vamos a quitar el derecho porque es hijo de Hinojosa, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay que No, se lo vamos abonar a quitar eso, porque no. es sobrino de Calderón. Yo creo que Lo que me parece es que al hermano Por eso lo vamos a quitar. uses el poder para meter al hermano, a la parienta, a la esposa. Eso es lo reprobable. Exacto. No es que tu pariente Exacto. tenga o le El quites el caso derecho. de la hija de Blanca Alcalá, por ejemplo. Si usó el poder para ubicarla, me parece reprobable. Si la hija, por mérito propio, dice, yo también quiero, mamá, Estoy de hasta acuerdo. un lado voy, y es más, ¿con qué derecho nos paramos? ¿No? desde que Doctora. yo era pequeña escuchaba esta frase que decía, bueno, es que hay que tener carrera política, ¿no? O sea, un político debe de hacer carrera, debe de tener cierta experiencia social, política, laboral, etcétera, para ir, por supuesto, escalando esas posiciones como cualquier persona en cualquier ámbito laboral y poder llegar a la cumbre. Pero de pronto te volteas y encuentras estas personalidades o estos personajes que te preguntas, bueno, ¿y como de dónde salieron? ¿De una ideología de un partido? Bueno, yo me pregunto también, y estas ideologías que están muy bien señaladas y que de pronto efectivamente lees las filosofías de partidos y son preciosas, como bien decía, ¿dónde firmo, no? Qué lindas, te atrapan, pero te atrapa hoy el PRI, y mañana el PAN, y pasado. Entonces, también estos personajes que vemos brincoteando de partido en partido, de ideología en ideología, pues qué certeza ciudadana te dan. O sea, estabas pensando ayer en azul, pero hoy estás pensando en amarillo y pasamos Hay que ver. Yo O sea, lo que entonces, ¿qué siento, certidumbre ciudadana Sí. tenemos con esos como estos ciudadano, candidatos? yo me pongo a platicar con el bolero y con el del taxi, con el mesero que me lleva el café de Italia y con la gente que no está en nada, con los que oyen todo y con los que son, ahora sí que los perseguidos de una sociedad política que se ha enriquecido para dejar pobres a todos los demás. No, porque el que tiene que trabajar como bolero que sí que la revolución y la justicia social y nada le ha funcionado, absolutamente nada, ¿no? Y ellos dicen, es que esto es como, dice, los políticos son tránsfugas. ¿Y qué quiere decir tránsfuga? Dice, pues así les dicen a los que se fugan de un lado para otro. Está bien. Bueno, y si no fuera tránsfuga, ¿cómo le dirías? Y hubo uno que la verdad es para anotar la frase, apachurra tamales. A ver, apachurra tamales. Sí, en la tamalera, sí conocen una tamalera, alguna tamalera, los tamales se tienen que colocar de una manera que no se apachurren. El que le da en la torre al cocimiento de los tamales es el que los apachurra. Entonces ese no sirve para nada y lo saca. No vuelve a meter la mano en la tamalera. Apachurra tamales. Grábense esa. Otra. Cuando a López Zavala le preguntaron hace poco tiempo, el año pasado, que si él iba a ser el candidato, dice, no, es que ya me toca. A los políticos les toca. No, hombre.
Y lo consiguió. Pero cuando una persona que pudo ser gobernador, fíjate más de lo que nos salvamos, ¿verdad? Dice, es que ya me toca. Sí, no. Oye, Bueno, el PRI era una línea de espera en que te iba a Agencia de tocar. colaboración. O sea, tú te disciplinas, obedeces al señor presidente, que es semidios, y quédate en la línea, porque te va a tocar algo. Entonces, el PRI era una línea de espera. Qué bueno que la estamos El rompiendo, hueso político. pero un priista piensa que eventualmente le va a tocar. Ahora, yo nomás defiendo la experiencia. Es decir, el país está diseñado para fracasar, no reelección. Entonces, por definición, tenemos que traer a alguien que no sepa ser alcalde, como era mi caso, ¿no? Sabía yo, y a uno nuevo que no sepa ser gobernador, y entonces a uno que no sepa ser parlamentario. No, señor, la experiencia tiene un valor enorme, y si en este país como cultura queremos a alguien sin experiencia, le hace virginal, ciudadano, nunca participó, es una locura. La experiencia que como un tiene médico que te va a Aguilar, operar La del corazón carrera y la primera vez que que política. lo lleva hace. años en esto, es Ah, algo que es un valor impresionante. La que tienen los que han estado, los que han legislado. Que estén torcidos es otro problema. Pero no podemos pensar que el oficio político o el oficio ejecutivo, que es el de gobernar, es un poco diferente al parlamentario. Yo creo que, por ejemplo, alguien como Humberto tiene miles de horas de vuelo de experiencia parlamentaria. Entonces le vamos a decir, tú te ha tocado el pan, eres un panucho, ya hazte un lado. No, yo creo que mientras le faltemos en este el respeto en este país a la experiencia Pues y a si la quieres lo sabiduría, lanzamos como independiente. pues yo creo que parlamentario difícilmente en Puebla hay alguien que tenga más capacidades que Humberto, porque lleva siendo diputado, senador, parlamentario en la grilla, con CRIL, o sea, y esto tiene un valor. Había que aderezarlo con una congruencia ideológica. Siempre he hecho haciendo campañas, no solamente en la lista En campañas. Eso Ahora, es que en la experiencia de gobernar, los empresarios dicen, no, yo me enchilo, yo Pero no podría quiere. ser presidente municipal. El morenovallismo no lo quiere. Sí, bueno, que no lo quieran, si lo quieren es otro asunto, pero lo que yo defiendo es la experiencia de haber gobernado, la experiencia de haber estado ahí. Es una sabiduría que evita una bola de decisión mala. Los empresarios creen que pueden ser presidentes municipales. Yo te lo puedo decir porque yo era empresario y se requieren talentos que ni algunos de los talentos empresariales son muy importantes para eso, pero le faltan otros talentos, son difíciles de adquirir y que uno los aprende ahí a fregadazos y echando a perder, pero y después de eso te dicen ya te besó el diablo, adiós. Entonces tiramos a la basura a los que tienen experiencia. Bueno, por eso este país está diseñado. Es una manera suicida de decir los que saben, los que tienen experiencia, quítenlos, porque ya les tocó, ¿no? Pero Déjame considerar nada más este tema, porque sí es cierto eso, es válida la experiencia, pero la experiencia se adquiere teniendo oportunidades. Si tú tienes capacidad y eres primo o hijo de fulano de tal, y tienes capacidades, puedes entrar, por supuesto. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido, por ejemplo, y eso nadie lo sabe, creo que Gabriel sí alguna vez se lo dije, con don Luis Hinojosa, el papá de Gabriel, porque él, en su lógica partidista y política de darle oportunidad a los jóvenes, aceptó en mi primera oportunidad como candidato a diputado federal ser mi suplente. Fíjate nada más la humildad y el cariño que le tenía a don Luis al PAN, porque él, por supuesto que tenía muchos más méritos que yo tenía apenas 26 años. Y En esas épocas tú eras del llamado grupo neopanista. Claro, sí, era de los que queríamos en un cambio. Ahora ya eres de los viejos. Ahora no, ya soy el más viejo, yo creo. Pero eso me dio la oportunidad de ir acumulando experiencia que hoy por hoy pues parece que aquí no les interesa, ¿verdad? Porque valor negativo y debe ser positivo. Pero regreso al punto. sería bueno, perdóname, si yo fuera un hombre que siempre agacha la cabeza y las orejas y no diga nada, probablemente mi experiencia sí le serviría. Pero pues ustedes saben que pues esa clase de hombre nunca he sido. Entonces, sí creo que hay que dar la oportunidad para sumar la experiencia a jóvenes, porque pues pasa como en las empresas. Oiga, ¿qué experiencia tiene? No, pues acabo de salir de la universidad. ¿Sabe qué? Regrese dentro de 10 años que tenga experiencia. Pues es lo mismo. Claro. Pues por eso este país no crece.
hay que darle oportunidad a los jóvenes, sí, pero hay que valorar también la experiencia. Ahora, Ahora, ¿dónde? Lleva una escalera, ¿no? claro, sí, Poner sí, a sí. un joven hay que hacer a la la presidencia de la sí, República claro. es una locura. Hay que Siento hacer un una caso, mezcla de el señor experiencia Pepe con Mil. Exacto. Sí, Pero sí, el sí. Señor Pepe Mil, ¿cuántos cargos ha tenido como secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de todo esto? Y sin partido político, y va y le pide al PRI que lo haga suyo y ve cómo le está yendo. Ahora, siempre tuvo partido político. Sí, bueno, era de closet. Pero no, yo sí creo, por ejemplo, bueno, ya nada más una anécdota, porque en esa época que habla Humberto, en el PAN, cuando decían quién quiere ser candidato a diputado, todo el mundo se escondía, ¿no? Porque era la época en que sabías que iban a perder, que se te iban a ir a la yugular en la empresa, en la opinión pública, te iban a hacer pomada. Entonces, hoy en el PAN, cuando ya accedió al poder, quién quiere ser diputado, y todo el mundo saca el machete y ya vamos a ver cómo nos toca. Entonces ha cambiado el asunto, pero la experiencia es muy valiosa. Por ejemplo, yo digo, es que Margarita ya estuvo ahí. No saben lo que vale la experiencia de Margarita habiendo estado en campaña de diputada, de esto, y 6 años, No, y que ha sido viendo panista toda su lo vida, que ¿no? sucede en Los Pinos. No es una panista de Y la matrimonios, no, es bueno, una panista de toda la vida. es desde antes de inteligente, casarse. ya lo vio. Eso es oro molido. Ríos Peter tiene experiencia de gobierno, Parlamentaria. parlamentaria. Entonces, para mí vale mucho la experiencia. Nada más que sea gente congruente. Eso es bueno. Y yo prefiero 1000 veces eso a que me traigas a un cuate que salió de quién sabe dónde y quiere gobernarnos. ¿Qué les pasa? No, es que se viene limpiecito. No, pero además, a ver, no tiene sí es importante la carrera política, sí es importante tener esta experiencia, este bagaje, ¿no? Cultural y político para poder accesar a estos cargos públicos, pero también en cuanto a la visión de los jóvenes, no van solos. ¿Y cuántas historias también tenemos en donde se trata de lanzar, o en este discurso de vamos a apuntalar a la juventud y vamos a darle oportunidades a la juventud? Y lo cierto es que los jóvenes que vemos de pronto tratando de emerger, ¿no?, a esta clase política, vienen muy protegidos también por el sistema, vienen muy guiados también por algunas ideologías con experiencia que tiene por atrás. Es decir, en otras palabras, liso y llano, se convierten en marionetas también del propio sistema. Entonces están como muy controlados. ¿Dónde está entonces la autonomía del joven? Que sí, estoy de acuerdo, que de pronto lanzar a un jovencito al ruedo sin ninguna experiencia, pues me parece que sería un tanto caótico. Pero protegidos en estos discursos, están siendo marionetas también del propio sistema. Sí, siempre se dice, un joven, necesitamos meter una mujer, una indígena. O sea, es una cuota de un rollo político. Claro, es un una cerecita político del pastel, pecador. Bueno, ahora me dijeron que Ricardo Menéndez Haces por el PRD en una candidatura a diputado local, ¿no? No, pero lo que voy es, desde luego un partido, una institución partidista, tenía que tener una forma de desarrollar talento joven. Pero yo estoy en contra con que tomes un muchacho de 18 años y lo vuelvas enano. Pero ¿qué te parece si lo pones, a no ser que seas hijo del gobernador? lo pones de suplente de regidor, lo mandas a hacer campañas, luego suplente de diputado, luego le das chance de ser regidor, y el cuate cuando llega a los 35 años va a ser un joven extremadamente capaz, pero no per se. O sea, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la experiencia? Formémoslo. Yo tengo derecho a ser doctor en cirugía de cerebro. Sí, pero pues, no me van a dar el título porque tengo... ¿Sabes cuándo jugué mi primera candidatura? Cuando tenía 23 años. ¿Y sabes a dónde fue? Lo que decía Gabriel. En Zacapuaxtla. Evidentemente, como testimonial, porque no se iba a ganar, pero me dio una gran experiencia de hacer campañas. Me jugué, eso te ayuda muchísimo. Claro, ¿quieres ahora el distrito solamente que se gana? Pues está complicado. O ya ni siquiera eso. No. A mí me das la pluri, o más no voy, ¿no? Claro. Es complicado. Ya me toca. Sí. No, pero sí ha cambiado, tiene que cambiar. Lo que pasa es que creo que somos una sociedad muy herida, muy dada a reaccionar por un sentimiento, por un coraje, por una mala experiencia del pasado. Pero algunas de las cosas que estamos proponiendo como mayoría, Despídete por lo menos, ¿no? verdaderamente son locuras que no nos van a dar resultados.
Me despido, buen día. Es que voy a la Ciudad de México, no quería interrumpir a Gabriel. Ya, siempre nos deja No, la es mitad. lo mismo. Siempre nos deja la Rápido. mitad. Siempre nos deja la mitad cuando empieza Pero, la mira, conversación. ¿por qué se tiene que ir a la Ciudad de México? Tengo que Porque allá trabajar. se toman las decisiones. Porque la política se hace allá, no se hace aquí. ¿Qué cosas? ¿no? La grande, sí, claro. Y la chica también parece que de repente se decide, pero bueno. El otro día le decía yo a uno que fue regidor con Gabriel Hinojosa, que me reservo su nombre porque luego se enoja de que lo mencione, y le decía, es que ustedes están acostumbrados a hacer política aldeana. Y me decía, me estás ofendiendo, ¿por qué me dices aldeano? Le dije, porque yo también soy aldeano, por eso cuando voy allá, pues hombre, tengo que acoplarme a la circunstancia de allá, a la discusión de allá. Pero si aquí están acostumbrados, le dije, y se lo digo y se lo vuelvo a repetir, a que todo es a través del chisme. Ah, es que fíjate que me dijo la tía de la hermana del señor que no fue a la fiesta, pero que te vio. Pues no, así no se hace la política. Eso es grilla. Eso es grilla. Y aquí en Puebla, Es eso grilla. es grilla. Pues se los dejo para que, Buen viaje. para que ahora sí platiquen bien. Órale. Ya te vas, nos deja. Bueno, el tema inicial, que era el de las redes sociales y todo esto, Es lo que te iba a decir. ayuda. No, ¿Dónde sí, quedó? ¿Dónde quedó? finalmente se va a Muchísimo empatar. que decir. Finalmente se va a empatar porque ¿dónde se fusiona o dónde se convierte en una gran herramienta el manejo de las redes y de la presencia hoy día de tanta gente en Facebook, en Twitter y que ven canales de YouTube y ya no los canales formales, ya no escuchan la radio formal, sino escuchan programas como este que se producen específicamente para las plataformas digitales o se ven por las plataformas digitales, son una gran herramienta para la política hoy día de los independientes. Pedro Ferriz me parece que es un ejemplo muy válido. Con Pedro, no, con Mamot, son ejemplos muy válidos de cómo el buen uso de las nuevas tecnologías permite hacer una nueva política de la vida. Claro, yo creo que la tecnología, en realidad, sin ser esa su intención, está rompiendo el monopolio que tenía la élite política de México y de Rusia y de Alemania. Es decir, si tú controlabas a los medios tradicionales, que además tú sabes que no se daban frecuencias, que inicialmente las frecuencias de radio y de tele eran para los amigos del PRI Y del presidente. y a través de eso controlaban la opinión pública. Entonces, irrumpe la tecnología que es imparable y ahora nos permite comunicarnos, dar voz. Este canal es consecuencia de una evolución tecnológica. Entonces, yo creo que eso sin haberlo querido, nos abre un espacio vital para la democracia, para la comunicación, para el debate, sin que nos los puedan controlar. Ya no les ha faltado ganas de controlar las redes sociales, pero se les rompe. O sea, China quiso controlarlas y Rusia quiso controlarlas, y en México tuvieron ideas estos legisladores de que ahora prohibido, y el que diga una mala palabra en las redes, cárcel. Pues es que la clase política dice, ching, perdemos control de lo que está pasando, pensando y comunicándose hacia el pueblo, y ya no lo puedo controlar tan fácil. Lo que pasa es que estos legisladores, como tú dices, lo que vieron es que era un medio de comunicación que se estaba comiendo a los medios tradicionales de comunicación. Y le rompía. Y entonces Bueno, había que tienes el frenarlo. caso del viernes pasado, el desplome de las acciones de Televisa. En una mañana pierde todo lo que había ganado. Perdiendo auditorio, Es impresionante. pierde valor ese dato. sus anuncios y pierde valor la compañía. Se abren miles de canales digitales. Antes, donde cabía un canal de tele abierta, ahora caben 12, me parece, o 14, y viene. Entonces, bueno, qué bueno que eso haya sucedido. Qué bueno que ya es fácil imprimir un periodiquito, y eso es un asunto que nos ayuda mucho a la democratización, ¿no? Yo creo que es valiosísimo. Desde luego hay que usarlo, pero también es igualmente difícil, porque uno a través de las redes hay tanta competencia que tampoco puedes llegar a todo el mundo. O sea, te va a costar mucho trabajo ir haciendo tu ronchita de audiencia, ¿no? Tú la tienes, pero llevas muchos años en eso, muy acreditado y trabajando muy fuerte. Aquí hay una competencia brutal, ¿no? Ya no sabe uno qué ver en la red. Claro, y ahí también, Cierto, es cierto. eso es importante porque hace años, cuando comenzaba la explosión tecnológica dentro de la sociedad mexicana, por
segmentarlo exclusivamente a nuestro país, sí se hablaba mucho y por supuesto se sigue hablando porque es un fenómeno que interesa y que además preocupa acerca de la brecha digital. ¿Cuántos tenemos acceso a Internet? ¿Cuántos de los 120 millones de mexicanos que somos tenemos acceso a las redes sociales? Gratis. Sí, por supuesto. Porque de paga sí es más fácil. Es más fácil, pero todavía encuentras cientos de miles de comunidades que están marginadas, que están rezagadas, que evidentemente no se ven, ni siquiera a veces somos conscientes de su existencia y están ahí. Sí, o sea, buscas en Google Maps y no aparece. Y no aparece. Y si no aparece en Google Maps, ¿quiere decir que no existe? Exacto. Entonces, bueno, esta brecha digital en lo que se ha trabajado es en acotarla, en ir haciendo cada vez más delgada para poderle brindar acceso a toda la ciudadanía. Y esto, que si bien es cierto, se ha permitido ya que sí, aumente, ¿no?, el acceso a las redes sociales y demás, el mal uso que se le ha dado o el uso, digamos, paupérrimo que se tiene de las redes sociales en este núcleo de población también es preocupante. Llegará el día. Porque puedes tener acceso a las redes, pero no sabes usarlas. Exacto. Porque la gente tampoco es que le dé el uso que debería, ¿no? Normalmente lo usan para ver producciones. Ya no hables de democracia en las redes sociales, pero, en estos segmentos, que además es así como tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, ¿habrá algún día en que tengamos el derecho al Internet? De hecho, sí. Como una garantía cívica. Sí. De hecho, ya hay un movimiento a nivel casi mundial, en las grandes ciudades, a que el Internet se dé gratis. Es un gran igualador. Es impresionante cómo, y tú lo vas a ver ahorita en estas campañas que van a venir. No, todas las campañas van a estar ahí. Si empezamos a oír un poco de propuestas, porque no hemos oído propuestas, las propuestas todas van a venir a dar Internet gratis, pues ya se vio en las campañas pasadas. En poner más puntos donde puedas captar una señal, ¿no? Entonces, si hay una campaña mundial, tan solo por la hora ¿qué es lo que han hecho los planes de venta de estos aparatitos y de esos aparatos, ¿no? Te están dando ya, cosa que antes no existía, la facilidad y gratis. Ah, claro, los planes que dicen redes sociales gratis. Exactamente. Acceso a redes sociales gratis. Exactamente, o sea, vienen esas cosas que los mismos señores que te están vendiendo esto para vender más. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces tú pasas por una obra y estás oyendo radio? Y ya no es un radio que está puesto ahí, es un teléfono celular que te está dando la música. Entonces, sí, cada vez no es que lo utilicen para chismorrear, pero sí lo utilizan para entretenimiento. Sí, claro. Yo quiero decir que antes, porque el teléfono inteligente fue otra innovación que vino a romper una bola de cosas. Pero antes de eso ya muchas municipalidades de España y de Francia y eso, su ayuntamiento, su cabildo, la gestión había ordenado, ¿sí?, que todas las casas de la municipalidad tenían que tener acceso al cable de internet, porque se dieron cuenta que eso es fundamental, ya es para un tema trámites, de es como gestión. Conectarte al agua, sí, conectarte a la luz, sí, conectarte al internet, sí, era un tema de gobierno. Sevilla es la primera ciudad que fue totalmente digitalizada en la gestión de la administración. Desde el gobierno lleva años, lo pusieron. Es decir, una sociedad cuyo Estado, vamos a llamarle así, se da cuenta de la importancia cultural, democrática, de acceso al conocimiento, de consulta, de evolución, inmediatamente ordena que conecten al país. Pero aquí no tenemos ese sentido común, están dejando que Telcel sea el que, por casualidad, como bien, emerge el teléfono inteligente. Telcel se da cuenta que es un negociazo cobrarnos los datos y entonces empieza a poner torres por todos lados. Es difícil que vayas ahorita a un pueblo mexicano que los chavos no traigan un telefonito inteligente y estén conectados a Facebook. Y si no, caminan 3 kilómetros y agarran la señal y bajan el chisme. Pero a eso es a lo que voy. Si bien es cierto, esta brecha digital cada vez se ha hecho más pequeña y sí se ha trabajado mucho en el tema de conectar a la sociedad
a las plataformas digitales, el uso que se le está dando no es el adecuado. Es decir, teniendo herramientas tan potentes y tan poderosas para poder permear en la sociedad, lo cierto es que nuestro nivel educativo como nación todavía no nos da como para hacer un buen uso de esas redes sociales. Y la manipulación ideológica y el impacto ideológico y todo lo que se tiene, la verdad es que sí es algo que preocupa y que nos debería Yo te diría preocupar que es también como caótico, que sociedad. te va a dar acceso a lo peor, al fake news, al eso, y va a ser difícil, pero es caótico, no creo que nadie lo pueda controlar. Lo que sí es que te da acceso a muchas cosas. Ahora la educación en línea viene fuertísima. Es decir, yo desde un pueblito muy humilde de México puedo tener acceso a un curso de Harvard. Y eso es impresionante, porque antes ese señor no podía tener acceso ni a un libro. Y voy a otra cosa, yo lo veo con mis nietos. Antiguamente había un cuaderno donde ponían las tareas, te decían qué tareas son. Ahora ya todo lo mandan por internet en las escuelas. Ya, todas las tareas, todos los programas, todas las cosas las mandan por internet y todos los avisos a los papás. Pero además es que tiene que ser obligado, pues si no, imagínate, ¿no? ¿Cómo enseñas, cómo vas enseñando el uso de estas nuevas regresemos tecnologías? aquí al 2018, que a mí me parece una barbaridad esta elección nacional, la más grande de toda la historia. En primer lugar, redujeron los términos. Poco tiempo, cállense antes del tiempo, todo el mundo se burla, ¿no? Y luego vamos a elegir de un golpe diputados, senadores, alcaldes, gobernador y presidente. Es decir, y lo que ha hecho la clase política es decir, que no se debata, vamos a ahorrarnos una lanita, esto ya que sea rápido, que voten los mexicanos y que se callen, ¿no? Cuando lo que tenía que haber es aprovechar los medios de comunicación para un debate. ¿Qué propone uno? ¿Qué propone el otro? ¿Creen que un ciudadano puede evaluar al senador, al diputado, a su alcalde, a su gobernador y a su presidente? Pues no, van a votar como planilla. ¿Cuál? Morena. Es decir, no hay debate. El candidato ya se volvió intrascendente. Nos están forzando a votar en 5 minutos, decidir el futuro del país masivo. Y claro que es una locura, pero es una locura de la clase política que en vez de decir vamos a abrir espacios de debate, vamos a espaciar las elecciones para que los poblanos se concentren en su gobernador. Y luego hablen del presidente. Es que nos pasaríamos todo el año en elecciones. Ese era un argumento. Ay, pobre de la gente, se va a saturar. Claro, pero teniendo las herramientas. Sí tienen sus pros y sus contras, una y otra cosa. O sea, la realidad es que cuando había elecciones cada año, se frenaban todas las decisiones importantes del país. Por lo menos libera las campañas, hagan campaña lo que quieran, cuando quieran y por donde quieran, suelten el debate, ¿no? Que eso de prohibir, o sea, pero que digas algo. No tanto que lo suelte, que se haga el debate, que los candidatos entren en el debate. A mí me encantaba la idea de que pudiera estar en la planilla final para candidatos a gobernador Luis Bank, Enrique Doher y Enrique Cárdenas Sánchez, porque por lo menos son 3 personas que tienen una línea de pensamiento ligado a la academia, que no vienen de la grilla así de desgaste, de robo de urnas, ¿no? Hablando coloquialmente, porque el debate va a ser interesante por el Estado. En cambio, ahorita ya empezamos a ver las descalificaciones, ¿no? Es que no hemos visto... Barbosa ya trae una línea muy de descalificación. Oye, si te quitaron el tiempo y te dan spots de 15 segundos, ¿qué vas a decir? Es decir, han reducido todo para que nadie... Bueno, por lo menos que liberen. Ya, en otros países aquí traen su logo de su partido durante los 6 años de gobierno. Dicen, yo soy petista y aquí me tienen tomando decisiones. Claro. Es decir, aquí prohibido. No vas a decir que eres del PAN porque estás abusando. Y el avión presidencial sirve para la campaña, porque tú eres el presidente. Todo el tiempo se está en la democracia. El Estado no prohíbe que arranques tu campaña 3 años antes. Pero dime una cosa, bajo tu experiencia y lo que promueves tú con el gobierno 2G o de segunda generación, o el tema ahora sumamos con Cárdenas y con los demás independientes, la sociedad ha ido creciendo, o sea, hay puntos positivos en esto, claro. Hay más sociedad que partidos. Claro que sí. Evolucionando, porque primero nosotros pensamos que si se lograba poner un municipio importante basado en otro punto de vista, que era respetar el cuerpo colectivo, la sabiduría, etcétera, nos dimos cuenta de que había
un problema más grande que no, tú salvando un municipio no puedes realmente empezar un cambio importante. Entonces dijimos, bueno, al final llegamos a la conclusión de que lo que México necesita es una evolución de la cultura cívica del ciudadano. Es decir, que el único cambio que no es revertible es que la gente entienda, se meta al debate político, deje de actuar por odios, rencores y prejuicios y empiece a entender, o sea, una cultura democrática. Entonces, eso es en lo que estamos ahora, es decir, pero esto es un discurso que es mucho más viejo, es decir, otros le llaman construir ciudadanía, etc. Pero efectivamente, yo creo que la democracia se da cuando la ciudadanía empieza a cambiar de actitud, empieza a volverse participativa, empieza a meterse en el debate político, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que nos van a gobernar y son los que deciden en gran medida el futuro del país. Yo creo que sí ha habido un cambio muy importante. Nuestros movimientos lanzaron primero candidatos independientes cuando no estaban ni en la ley. Y entonces metimos recursos jurídicos que rebotaron como contra la pared. Y entonces fíjate que ya se logró. La primera vez que buscamos firmas de independientes, conseguimos 13 firmas. La gente se aterraba, no sacaba su credencial, tenías que tocar la puerta y decían, regrese usted cuando esté el señor. Hoy Enrique Cárdenas pues llegará a 10,000, 15,000 firmas, tiene 1,500 voluntarios. Las ciento y tantas mil que están pidiendo. No, pero va a meter recursos, hubo una toma de conciencia, hay 1,500 voluntarios, la gente está entusiasmada, se empieza a abrir la opción. Es decir, el muro se va a tirar porque le vamos a ir abriendo un hueco. De alguna manera lo saben, ¿no? Van como punta de lanza, evidentemente, para... Sí, la pregunta es, ¿ha habido cambio? Dejar el antecedente a los... La sociedad es hoy mucho más madura y ha ido madurando, eso sí. Pero ¿por qué la sociedad, si es más madura, está cada vez más desinteresada en participar políticamente? No, yo no. O sea, esto que dices de las firmas no es un reflejo de que no hay mucho interés en respaldar. No, yo no estoy de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo que estoy preguntando a eso. Yo te estoy contestando. Yo creo que la sociedad sí cada vez está teniendo más interés por participar políticamente. No a través de los canales que siempre han sido. La prueba está, y vuelvo a lo mismo, veamos la cantidad de gente, candidatos independientes que se están lanzando. Aquí en Puebla hay varios municipios que se han lanzado con candidatos independientes y ya juntaron las firmas. Entre más firmas. Hay municipalidades que con 150 firmas pueden, o sea, efectivamente tú puedes lograr fácilmente una candidatura en un espacio pequeño. Porque si en un municipio de 5,000 habitantes te piden el 3%, son 150 firmas. Con las reglas de totalmente Puebla. Accesibles, ¿no? Pero si en un estado de 7 millones te piden el 3%, pues eso es gigante. Por eso, o sea, con las reglas de Puebla ya hay quien ha logrado. De los que están registrados hoy. Ahora, y hay varios municipios donde se presentaron candidaturas independientes. Y fue un trabajo fuerte. Porque además los requisitos que te piden es impresionante. Es impresionante los requisitos que te piden para ser candidato independiente y más si vas por ayuntamiento. Me decepciona un poco este asunto de que me digan ya desde ahora que Cárdenas no logrará juntar las firmas. Porque él mismo lo dijo hoy en la mañana, llevo 10,000 firmas, son muchas, pero me piden 140,000 y me faltan 8 días. Hay que seguir reaccionando. De hecho, sí que las va a lograr, ¿no? De hecho, el Enrique Cárdenas presentó un recurso que ya, lógico, el Tribunal Estatal se lo rechazó, ya está en el Tribunal Federal. Pero Cárdenas sabía desde el principio que no lo iba a conseguir. O sea, el discurso de Cárdenas desde un principio sí fue ese, vamos a sentar el antecedente para los que vienen atrás. Entonces alguien tiene que abrir este camino, alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que iniciar un movimiento ciudadano, de credibilidad, etcétera, etcétera, para los que vengan atrás con la experiencia que se está sentando desde ahorita. Recuerden que somos un grupo amplio que fuimos por Carlos para decirle no te vayas, ya Morena te dio un descontón, regresa, vamos a hacer esto, que es exactamente lo que dice el doctor. Hay que picar, claro, hay que construir ciudadanía, otros lo han hecho antes que tú, lo vamos a hacer tú. Ahora, yo quiero dar un poco de predicción acá, un poquito una nota más alegre. Miren, ¿qué se está cocinando en la olla democrática ciudadana? Porque ya hay una enorme rechazo a la imposición. red ciudadana
en todo el país. Si uno las ve en las redes nuestras, estamos en Oaxaca presentes y estamos en Palenque y Hay estamos un en rechazo política. a la imposición, No, pero se a la está continuidad. construyendo una especie de inteligencia colectiva. Yo creo que vienen muchos partidos estatales. Ya nos dimos cuenta de que los independientes nos están viendo la cara a la clase política y como el río vamos a buscar otros caminos. O sea, con estas 10,000 firmas puedes hacer un partido. Claro, es decir, yo casi te garantizo, y si por mí me voy a aplicar eso, tiene que haber un partido estatal. Y entonces se van a generar Y más entonces partidos políticos. sí, se va a generar porque estos no sirven, porque necesitamos mejores partidos políticos, porque sin partidos políticos no hay democracia, aunque los odiemos a los que hay. Pero es que odiamos a los que hay porque se han comportado como se han comportado, pero no podemos odiar el concepto de partido. Es un grupo con una ideología clara que debe tener defensas para que la ciudadanía entre y haga propuestas y filtre. Dios mío, ¿qué democracia en el mundo funciona sin partidos? No, los que necesitan que les demos flip son estos partidos. Pero dejemos nacer. Entonces, se está hablando de partidos estatales. De este movimiento ciudadano, entienda que tiene que tocar la impureza de los partidos. Pero luego ya se habla de una federación de partidos. Tú estás hablando de un fenómeno muy fuerte, donde puede emerger una fuerza política inesperada. Es decir, como la tecnología sacó de onda a muchas cosas, yo creo que estos partidos actuales van a morir. Estoy hablando de 10 años, de 15 años. Y van a morir por inanición, por estúpidos, porque no han hecho su trabajo. Pero la ciudadanía no los va a esperar. La ciudadanía es una fuerza que se está construyendo. ¿Y será la ciudadanía o será porque a mí un poco este escenario me confundió un poco, ¿no? A ver, ¿será la fuerza ciudadana o será que se pretende crear algo nuevo con la misma materia prima? Porque eso es lo que se ha hecho siempre. Claro, el PRD es viene lo que del PRI, exacto, entonces si se va a crear un nuevo partido político con los mismos elementos, etcétera. ¿en dónde está el cambio y en dónde está la fuerza No son ciudadana? los mismos elementos, pero sí son los mismos peligros. Y el peligro es que la naturaleza humana es ambiciosa. Sí, entonces, sí. se tiene que construir una institucionalidad muy fuerte, muy fuerte. El PAN es una institución que era muy bonita. Yo estuve ahí, no conozco a los demás, pero se corrompió. Y se corrompe, y no se corrompe el PAN. Cuando llegó al poder. Sí, el poder corrompe. Entonces necesitamos construir instituciones. Y ni aquí ni en China, ningún partido político tiene que aguantar el impulso del ser humano de agarrar el poder y de torcer las cosas para yo llegar. Se tienen que construir defensas muy fuertes, porque los seres humanos somos iguales en todo el mundo. Hay ambición, hay mala onda, y si yo veo la forma de manipular para quedar yo y darle la torre al otro, entonces debemos de aceptar la naturaleza humana en la democracia, pero debemos de construir instituciones que la resistan. Y ahí los partidos actuales de este país fracasaron. Todos se los comió. Unos nacieron corruptos. Oye, o sea, eso porque te iba los a decir. crearon para... Pero la razón es se el alto grado de ¿no? corrupción y de complicidad que hay entre quienes integran los partidos, ¿no? Sí, de hecho, si vemos ahorita los dos movimientos más se notan de candidaturas independientes están agrupados. O sea, por el lado de la parte de Jalisco y esa zona, y parte del DF y otros estados, que se formó desde el anterior, ahí vas comunicándose a través de Wikipolítica, que le llaman. Y vienen siendo, y aquí en Puebla está Sumamos. Entonces, prácticamente, sin tener la formación, las dos agrupaciones, los dos movimientos, los dos son movimientos sociales, sin tener la formalidad de un partido político, han estado trabajando como si fueran partidos políticos. ¿Está empezando a suceder? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay los apoyos, y se han dado los apoyos entre los distintos candidatos para trabajar conjuntamente. Yo entiendo lo que dice Gabriel en el sentido Espérame, de que... eso, y la posibilidad de que se puedan, ir juntos en la boleta, aliarse, presentarse con un frente común. No porque tienes limitantes. Precisamente son de las cosas que se están viendo. Tienes limitantes aquí en Puebla como independientes. Como independientes, por ejemplo, el logotipo no puede ser parecido uno y otro. Yo como independiente no puedo sumar a otros independientes. O sea, salieron 6 y los 6, ¿sabes qué? Mis firmas van contigo, porque tú tienes más posibilidades. Son independientes. Eso no se puede hacer. No, son independientes. Pero además, para el registro,
Suponiendo que llegan 3 candidatos del mismo grupo aquí en Puebla, no pueden ser parecidos los logotipos, que son los que aparecen en la boleta. Sí, la ley está hecha La ley está hecha para para que no para puedas. limitar. Pero Marta Erika sale en Sí, 6 o en 5. Porque está prohibidas las coaliciones, están permitidas las coaliciones de los partidos. de los partidos políticos, No de los están permitidas independientes. las candidaturas comunes de los partidos políticos. Pero en caso de los independientes, ahí sí ya no te lo permiten. Sí, pero está sucediendo que los independientes Sí, es otra una vez marea volvemos a la manipulación que se del está sistema, dando cuenta claro. de las cosas, se hace camino al andar y que está sucediendo. Por ejemplo, el caso de Sumamos en Puebla, no hay que dejar de decir que es un caso único en todo el país, porque en realidad es una especie de sello kosher en que sí seleccionamos a los candidatos, sí los ayudamos, les dimos asesoría jurídica, económica, Igual que estratégica, pasa con y- Wikipolítica, lo tiene igual. y en Puebla es un cuasi partido Sumamos, es decir, no nos paramos por eso, pero el que cara no solo, tuvimos un consejo y intentamos meter como 15 ayuntamientos, registramos creo que 8 planillas y diputados y nos hicieron, pero todo eso es un aprendizaje y aquí hay un cuerpo colectivo. Ahora, se funciona con los de ahora a nivel nacional, que Álvarez y Casa, en mi opinión, erróneamente, porque debieron de haber hecho una red nacional de candidatos y en vez de eso dijeron voy solo. Pero ya abrió y el señor está en la caravana de Chihuahua. Lo que quiero platicarles es que aquí hay en una olla una evolución que algo está hirviendo, algo se está cocinando ¿Qué esperamos? Que y detone. algo va a empezar Sí. a tomar fuerza porque ya se nota que está tomando fuerza. Bajo esa óptica, ¿a quién le ves posibilidades de ganar? ¿En Puebla o...? En México y en Puebla. Bueno, otra cosa muy interesante que está sucediendo es Ríos Peter y Margarita, por lo menos, también se están dando cuenta de la trampa de esta de los independientes y se está hablando ya de que nos sentemos una bola de puntos dispersos en el país y hacer una especie de convención nacional para reagruparme, ¿no? Y hacer algo. Es decir, el sistema lo que nos dijo es: yo los voy a dividir, muchachos. Vamos a Les Claro, prohíbo claro, poner el claro, mismo logotipo, claro, les vamos a prohíbo sumar. poner el mismo nombre, les Vamos a prohíbo sumar. eso. Tienes que ir solito como dedo. Y resulta que los dedos están diciendo: espérate, pues si ya somos muchos, vamos a formar algo. Eso está sucediendo. Yo sí quisiera, en el plan de los independientes, hay que ver también quiénes son los que agarraron fuerza en la elección pasada. Aquí en Puebla, en la elección pasada, se presentaron probablemente 2 independientes. 3 independientes se presentaron: Manuel Pérez, el licenciado Jiménez y Ricardo Villa, que terminó pasándose con él. En cambio, en Jalisco, y pongo el caso de Jalisco porque se presentaron 2 o 3. Uno fue el que llegó. Jiménez, Jorge, ¿verdad? Sí. Uno fue el que llegó. Pero ese hizo, vamos a decir, hizo roncha. Y la gente empezó a seguirlo más. Y se formó desde la elección pasada el famoso grupo Wikipolítica, que está metido en varios estados. ¿Dónde agarró más fuerza? Donde ya pudo verse prácticamente resultados. Sí. Entonces, ahorita Jalisco es de los que tienen más. Jalisco tiene 12 candidatos para senador, independientes. Ahí hay un aprendizaje, Ya, un perder el miedo, un decir, Ya. encontrar el Se espacio. va haciendo, de los 3 que hubo hace 2 años que fue la elección, ahorita ¿cuántos hay aquí en Puebla? Hay muchos, nos tendemos a ver, hay muchos. Y muchos José no Manuel, llegaron. muchos financiados por el propio sistema. De acuerdo, pero otros no. Yo te puedo decir que en el grupo de Sumemos, que es el donde tengo más conocimiento, el problema fue juntar los documentos. Sí, de toda Porque la cantidad hubo de- muchos problemas, sí, hubo sí. muchos problemas por las vacaciones del gobierno. Tú tenías que llegar y te decían: no, es que yo no te estoy pidiendo, decía el instituto, yo no te estoy pidiendo que esté registrada tu escritura. No, pero el banco sí me está pidiendo para abrirme la cuenta. O sea, yo te puedo decir Tú me 3 pides o la 4 candidatos que se quedaron en La planilla de esquina, Atlisco, que era muy fuerte. que se quedaron en la esquina No logró. porque no pudieron abrir la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque el banco les pedía el registro, porque son las reglas del banco. Pero como Sumamos, sí había un proceso de Y los tiempos selección además tan y cortos. filtro de candidatos. O sea, nosotros en nuestro movimiento no apoyamos a cualquiera, porque independientes hay malos, hay buenos, hay con razones torcidas.
los están mandando para dividir algunos. Claro. Y es, o sea, obviamente O para distraer a los candidatos de Y Sumamos, mandaron sí un los candidato. investigamos, sí los interrogó un comité, sí les jalamos la hebra y dijimos vale la pena apoyarlo o no. Es decir, esto es lo que deberían de hacer los partidos. Yo solo propongo Un tamiz. como candidato un tamiz de calidad. Y eso lo trae Sumamos. No lo hicimos con suficiente tiempo, pero estamos en un proceso de aprendizaje, decir, Sí. hay responsabilidad de ¿De mandar qué vives, calidad. Sumamos? Bueno, pura De ayuda milagro. ciudadana, de milagro, hay donadores, hay patrocinadores, voluntarios, y este es otro asunto, porque ya que les quiten el dinero a los partidos. No, por favor. La democracia necesita que le metan dinero, lo que hay que ver es que se gaste bien. Sí, pero Pues es una locura eso de quitarle el dinero a los partidos, echarlos en manos del AMPA, Dios mío. No, pero Gabriel, Híjole. es que hay dos cosas. Sí, entre el dinero que se le da a los partidos, se da dinero para campañas y se da dinero para gastos ordinarios. Yo, para mí, el de gastos ordinarios se debería quitar. Que el partido lo mantenga sus afiliados. Sus afiliados, Ese es un las gran cuotas debate. de sus afiliados, No, como es los que, Boy es, Scouts. que se da muchísimo dinero en gastos Sí, ordinarios sí, que estás manteniendo. Y además, sigues a los, manteniendo, y claro, además a los a la partidos clase políticos acaba de suceder en el INE. En el INE, que hubo los recortes, les quitaron gastos que tienen. ¿Por qué? Porque el propio instituto les paga a los representantes, a los empleados que tiene cada uno de los partidos, les paga el mantenimiento. O sea, es demasiado lo que se les da a los partidos. Puede ser demasiado que en las campañas pídanles cuentas claras, de acuerdo. en las campañas se controle y a lo mejor sí hay que darles, estoy de acuerdo, en las campañas, pero no en su gasto En En ordinario. este país no existe la cultura de la donación. No existe. La gente, si la mega convences, te avienta 2.50 de apoyo. O sea, aquí no hay una cultura de donar, de dar para la democracia. Entonces, quitarle el dinero a las instituciones que son base de la democracia Pero si hay un partido, es una locura si hay un sentimental, partido- con todo respeto. Si hay un partido en mi que me opinión. dice, si hay un partido que me dice que tiene 5 millones de afiliados, pues oye, tus 5 millones de afiliados que pongan. ¿Cuánto se 100%. les dé y cómo se les revise? Porque son instituciones de interés público. Y quitarle el dinero a cultivar la democracia es un suicidio democrático. O sea, no estoy de acuerdo. No El puede Estado- sobrevivir un partido, una asociación política, un grupo que quiera transformar las cosas sin dinero. Esto es Bueno, una- va a tener un el problema dinero es muy necesario. grave. En otras partes del Es mundo, necesario. el partido político lo mantiene sus Militantes. militantes. O sea, si tú estás Y 10,000 a ver, sí, firmas exacto, que tienes, tiene- fueran y capaces tienen- de dar 100 pesos y tienen cada apoyos, uno, pues al y tienen mes tienes una apoyos cantidad para funcionar. gubernamentales para cuestiones de Y yo te campaña. aseguro, ¿cuántos militantes perderían los partidos políticos cuando les empiezas a exigir una cuota, por ejemplo? Ah, por supuesto. ¿Cuánto? Por supuesto. Pero ah, siento, ah, ¿por qué? Porque los militantes están en espera de que el partido me dé, Claro, no darle yo al porque partido. son agencias de trabajo. No, bolsas los de partidos trabajo. le dicen, si La mejor resultas- bolsa de trabajo de este porque- país es si el resultas porque- electo, me vas a dar el 10 o el 15. Porque el partido Eso está en todos los el, partidos. el partido perdió su ideología. Pero creo que los del PAN cumplen con eso, ¿no? Los demás creo que no. Los del PAN Pero les no tienes sé. que torcer, ahorita están demandando a 4 o 5 regidores del PAN porque se niegan a darle a su partido. O sea, ni siendo electos ellos le aportan a su partido. Lo que quiero decir es, cuidado con eso de los fondos, entiendo el sentimiento, se ha abusado de ellos, de ahí se han agarrado para otras cosas. El niño Anaya agarró el presupuesto de su partido para proyectar su campaña. Para subir. Eso debería ser bote, es bote. Debería Oye, de te ser, dimos el dinero claro. para otra cosa, no para eso, muchachito. Pero vigilar sí. Había que estudiar si Alemania, Francia, etcétera. Yo sé, por ejemplo, que en Alemania un partido político te dice, vete de diputado. Y aquí Te te vas vas tanto. Ya acabaste de diputado, ven, el partido te sigue pagando tu sueldo. Así es. Porque ¿cómo es posible que tú deja todo y sígueme 3 años para ser diputado honesto, congruente, de valores? Y luego te vas a la calle. ¿No? Te mando a robar, te mando a asaltar, te Bueno, mando a hacer ¿y negocios, qué- te mando a ser ¿qué gente intermediario de los decente grandes suelta negocios. su trabajo, su empleo, su posición A cambio para ir a de- servir a la patria 3 años y que luego lo votes como basura? A ver, Solo- Aristóteles decía que no se puede satisfacer las necesidades secundarias mientras no se tengan satisfechas las primarias. Claro. Entonces, creo que desde ahí tenemos todo un tema en el que se podría discutir esta situación. Y sí pienso que si a los militantes de los partidos se les exigiera, por lo menos, mantener a sus propios partidos,
perderían muchísimos militantes. Sí, porque en México hay pobreza, no es una sociedad muy rica y no hay la cultura de dar. Esa cultura es muy escasa. Hay de dar al A mí Mira, te voy a pero platicar no al partido. una anécdota que es No, ni a la organización de la sociedad ni a civil, las por iglesias, ejemplo. fíjate. Lo que Las iglesias cuesta trabajo, hay que prometerles Sí. el cielo y todo para Claro. que suelten una lana. Claro. Mi campaña política, fue 96, obviamente estoy de acuerdo. La campaña costó $1,000,000. 7 pesos por voto, me acuerdo. Nos costó 1,300,000. Pero el partido nos dio 500, una bola de donadores que dieron 20, 30, eran los grandes. Ya un gran donador te decía, toma 50,000. Ya habíamos ganado la elección, debíamos 300,000 pesos de 1,300,000 que teníamos, solo debíamos 300. Tuvo que hacer una comida. Hicimos una comida para decir, oigan, ayúdanos a pagar la deuda de la campaña. Es una campaña ridículamente barata, ¿eh? 7 pesos por voto nos costó. Bueno, la comida fueron Sí, porque todos, además le metió, felicidades, qué alegría, pero... qué alegría, sí, Claro, igual le le metió, metió pero todo, todo. sí, claro. Y después de la comida, no lo soltaba. Sí, sí, Y ya con el triunfo en las ya manos. eras el ganador. Te estoy hablando del donativo desinteresado. ¿Por qué? Si hubieras ido con alguien que te le hubieras dicho, te quito tus Sí, ya la sacaban te así, doy uso y del luego sueldo, le pagan el puedes dinero. que sea tu edificio. O sea, nosotros no aceptamos lana porque te prometo que te voy a dar un privilegio monetario, ¿no? Que es O lo te que voy a está bajar sucediendo. los prediales, ¿no? Te bajo los prediales o nada más con darte usos del suelo para edificios grandes o cambiar un uso del suelo es un negociado, ¿no? Gasolinerías, etcétera. Pero lo que digo es, en México no hemos entendido que la democracia nos debe de costar dinero público y privado. O sea, ¿crees en algo? Apuéstale. Y eso es parte de la cultura cívica que necesitamos aprender. Estamos aquí con el dinero es mío, mío, y tú a ver cómo le haces. Queremos tener mejor gobierno, mejor Estado, mejor justicia, hay que participar y eso es con tiempo, dinero y esfuerzo. Y perdónenme, pero yo creo que tenemos que empujar y defender eso. Creen en algo, métanle, porque solo así lo vamos a O sea, lograr. es un tema cultural. Oigan, Enrique Canas dejó todo. Sí, dejó la fundación. Se bajó de la fundación, perdió el empleo, se salió de México, se vino a Puebla, y le ha de estar costando dinero suyo. Pero así es, no chillemos, yo le aplaudo. Pero ¿podemos esperar que Enrique solito haga eso? O que tenga que vender su alma al diablo para que alguien le dé para una campaña. Somos nosotros los que tenemos que apuntalar a Enrique, ¿no? Muy bien. Caray, muy interesante. Se nos fue el tiempo volando. Bueno, ya Gracias, nos les dio Juan. a todos los que nos estaban viendo, pero aparte recibían saludos de Pedro Curi, saludos de Luis Argüelles, saludos de Lucena Calderón, saludos de José de Rosario Sánchez, de Andrea Sandoval, que está en Suiza, que ya me dijo que ya va a conectarse con nosotros, y a Claudia Galito. Mañana seguimos con los temas. Mañana viene Arturo Alfaro, ¿sí? Con los temas de todas las plataformas, todas las pues aplicaciones que hay para conseguir novia o novio por internet, incluso para las mascotas. Bueno, también podemos hacerlo para sumamos, que haya más solidarios. Doctora, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Lo pasó muchísimas Gracias. Iniciamos bien la semana. Bienvenido. José Manuel Rodoleda, muchas gracias. Por aquí nos vemos mañana. Gracias a Nat Sosa, que ya se fue, tenía un evento, pero ya está Jonás por aquí haciendo de su propio.